Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 10 en punto de la mañana de este martes. Conectamos en directo con la actualidad local en una jornada, la de hoy 24 de octubre, que sin duda viene marcada por el inicio del macrojuicio por el conocido como caso Envicesa. Lo hará con la exposición de las cuestiones previas, un procedimiento judicial en el que, o por cuyo banquillo se sentarán 53 acusados de 7 delitos para los que la Fiscalía pide en total más de 280 años de cárcel. En unos instantes pasaremos por la audiencia provincial para conocer la última hora. Ahí está previsto, si todo va en hora, que arranque en torno a las 10:30 esta primera jornada, y también celebraremos el Día de la Biblioteca. 10º aniversario de la Biblioteca Pública del Estado de Ceuta, 10 años impartiendo y compartiendo cultura en la ciudad autónoma de Ceuta. Más de 5.000 actividades se han celebrado en estos 10 años, en esta década, lo que sale pues más de 500 actividades culturales al año, y eso que por el medio ha pasado el coronavirus, que ha obligado a cancelar varios eventos culturales. También seguiremos hablando con protagonistas de las jornadas sobre los efectos de la violencia de género en menores y adolescentes. Hoy pues abordaremos la suspensión de visitas con una magistrada especialista en violencia de género, y también seguimos pendientes del estado del Colegio Mare Nostrum, que pues sigue con esos trabajos que se están realizando contra el reloj para intentar solventar las filtraciones de la cubierta que durante las últimas lluvias obligaron a suspender las clases en primaria. Con el aumento de operarios de la empresa concesionaria y la ayuda de los trabajadores del plan de empleo, se va a intentar arreglar estas deficiencias para que los niños puedan volver a la normalidad lo antes posible. Mientras tanto, se han reubicado en centros cercanos a este centro educativo. Y son en estos momentos las 10 de la mañana y 2 minutos. Vamos a conectar en directo con la actualidad, con la audiencia provincial de Ceuta por ese inicio del macrojuicio por el conocido como caso Envicesa. Lo hará con la exposición de las cuestiones previas. Allí está pendiente nuestra compañera Ana Villazán. Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Efectivamente, estamos en los pasillos de la audiencia provincial, que, como cabía esperar, se encuentran concurridos. Decimos lo que cabía esperar a tenor de la complejidad del caso, del que hoy comienza esa fase de enjuiciamiento. Pasarán más de 50 personas por el banquillo de los acusados, entre políticos, funcionarios, captadores de clientes y clientes. Lo que se juzga aquí es la posible existencia de una organización criminal que hubiera articulado un sistema de adjudicación de viviendas públicas protegidas al margen de lo legalmente establecido. La peor parte en este caso, la persona que se enfrenta a la mayor pena, en concreto 26 años de cárcel, es quien fuera viceconsejero de Vivienda, Antonio López, quien ha sido de las caras conocidas, la más madrugadora que se ha dejado ver aquí en la audiencia provincial. Hemos estado incluso charlando con él. Se muestra tranquilo, se muestra contento y confiado en conseguir la absolución cuando termine esta fase de enjuiciamiento del conocido como caso Envicesa. Otros políticos que también se sentarán en el banquillo de los acusados son quienes fueran consejeras del Gobierno de Ceuta, Rabea Mohamed y Susana Román, quien fuera portavoz del Grupo Caballas, Mohamed Ali, y quien fuera gerente del Partido Popular, Jesús González Barceló. La sospecha que se centra o que se cierne sobre los tres primeros tiene que ver con su participación, con haber formado parte de la Comisión Local de la Vivienda, que era el órgano encargado de velar porque el procedimiento de adjudicación de las viviendas fuera conforme a lo establecido en el reglamento. El resto de personas, hasta más de esa cincuentena de los que se sentarán en el banquillo de los acusados, lo conforman funcionarios, en concreto 5 personas trabajadoras de la empresa pública de la vivienda Envicesa, y los supuestos considerados captadores de clientes y clientes, es decir, personas que cobraban y que pagaban por supuestamente hacerse con una de esas viviendas de promoción pública. Podemos recordar que la alerta saltó en junio de 2019 cuando un medio local publicó una falsa lista de adjudicatarios de las 317 viviendas de Loma Colmenar. Menos de 2 años después, corría febrero, mediados de febrero de 2017, comenzaron las detenciones. De forma general, los delitos por los que se juzga ese más de medio centenar de personas son cohecho,
derecho, malversación de fondos, prevaricación, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal. Lo que hoy comienza aquí, como avanzaba Susana, es la cuestión, es la subfase, podemos decir, de esa fase de enjuiciamiento, la subfase de cuestiones previas, y a tenor y dada la complejidad del caso que ha de dilucidarse, cabe prever, y así se espera, es que el tiempo de esas cuestiones previas se extienda más allá de la jornada de hoy, es decir, que durante más de un día, durante varias jornadas, lo que aquí se haga o lo que aquí se logre sea que los abogados de todos los acusados pues pongan sus cartas sobre la mesa. Repetimos, la primera cara conocida de este esperado caso en Vicesa ha sido la de la persona que se lleva esa peor parte, quien fuera viceconsejero de Vivienda, Antonio López, que se muestra pues muy ilusionado, incluso nos llegaba a decir, con que se sepa, ha dicho toda la verdad. De hecho, lo veíamos tras de ti durante toda esta amplia y detallada información previa que nos has aportado, Ana Villazán. Muchísimas gracias. En aproximadamente 25 minutos está prevista esta primera sesión. Estamos con línea abierta y conectados para conectar contigo en cuanto estimes oportuno o tengas alguna novedad que contarnos. Muchísimas gracias. Y esta es sin duda una de las noticias de la jornada de hoy, en la que pues también hay más cuestiones de interés. Antes de comenzar a abordarlas, vamos a ver lo que nos va a deparar la meteorología, lo que nos anuncia la Agencia Estatal para esta jornada de martes, y es este panorama que ven en pantalla. Las temperaturas descienden ligeramente hasta los 17 grados de mínima y los 22 de máxima. El cielo presenta intervalos nubosos, pueden venir precipitaciones en la primera mitad del día. Como decimos, descienden las temperaturas hasta los 17 grados de mínima y los 22 de máxima, y el viento sopla de poniente flojo. Bueno, 8 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 24 de octubre. Al margen del inicio del macrojuicio por el caso en Vicesa, también hay otros asuntos de interés, y precisamente hoy la Biblioteca Pública Adolfo Suárez celebra el Día de las Bibliotecas, y lo hace celebrando a su vez su 10º aniversario. Y lo hará con un acto que tendrá lugar esta tarde en la propia biblioteca y que lleva por título 10 años trabajando por la cultura. José Antonio Alarcón, director de la biblioteca, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Qué significa? Echando la vista atrás, si nos llevamos a diciembre del 2013, ¿qué han sido? ¿Cómo definiría estos 10 años? En realidad, la primera actividad que hicimos allí fue precisamente un día de la biblioteca. Nos quedaban unos días para abrir, pero la biblioteca estaba ya prácticamente equipada, y el día de la biblioteca de 2013 lo celebramos ya con una visita precisamente a las instalaciones de la biblioteca Adolfo Suárez, ¿no? Por estos 10 años, ¿no? Para nosotros, yo creo que fundamentalmente lo que la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta ha significado por la ciudad es un referente cultural de primer nivel, ¿no? La biblioteca prácticamente en estos 10 años, casi todos los días, por no decir todos, ha tenido 1, 2, 3 actividades culturales, ha sido capaz de ofertar una variedad muy grande de actividades culturales. Primero, ya de entrada, la biblioteca era una gran biblioteca convencional, por sus instalaciones, por sus fondos. En definitiva, era algo que ya teníamos, nada más abrir, teníamos totalmente o en buena parte resuelto, y lo que quedaba era darle esa dinámica cultural, convertirla realmente en un centro que, como deben ser las bibliotecas, de información, de formación de la ciudadanía, ¿no? Y a eso nos dedicamos, ¿no? Eso ha sido posible, y hay que agradecer, pero primero empezar agradeciendo, gracias al conjunto de la sociedad ceutí, ¿no? Han sido muchísimas las personas, las instituciones, las asociaciones, las organizaciones que han trabajado con nosotros y han hecho posible que eso fuera así. Con nuestros propios recursos, con nuestros propios medios, hubiera sido muy difícil llegar ni siquiera a la cuarta parte de lo que la biblioteca ha realizado en estos años, ¿no? En ese sentido, pues tenemos que agradecer pues a todas estas personas, que son muchas,
algunas van a estar esta tarde con nosotros, algunas intervendrán en el acto, porque el acto está planteado básicamente que intervengan los que han trabajado con nosotros. Nosotros ya hemos hablado suficiente y es lo fundamental del acto, ¿no? Y luego, bueno, pues ver algunas imágenes de estos años de actividad, habrá algo de música, como suele ser un ADN de la biblioteca de Ebel, efectivamente, que ha sido la cantante de cabecera, por decirlo de alguna manera, que se han hecho otros muchos conciertos de la biblioteca, va a intervenir efectivamente, ¿no? Y sobre todo yo me gustaría, que no se me olvide, hacer un agradecimiento especial, que voy a hacer también esta tarde, a Mabel Deu, ¿no? Fue nuestra consejera de Cultura, fue la gran impulsora de esa infraestructura. Sin su trabajo, sin su coraje, sin su esfuerzo en la gestión con el Ministerio, hubiera sido imposible que esta infraestructura estuviera hoy funcionando en Ceuta, ¿no? En ese sentido, creo que es de justicia reconocer a las personas que han tenido, y en este caso en primera línea, ¿no? En el caso de Mabel Deu, que ver con la gestión, con la implantación y con el desarrollo de la Biblioteca Pública del Estado de Ceuta, ¿no? Mabel Deu, que será una de las personas que intervenga esta tarde. Va a intervenir, efectivamente, le pedimos, porque nos parecía una persona esencial, ¿no? De hecho, cerrará ella las intervenciones, porque nos parece que, como digo, ha sido una persona central en el desarrollo, en la propia existencia de la biblioteca, ¿no? Si su trabajo hubiera sido imposible. En la que se abordará, bueno, pues lo que ha significado la importancia de la apertura de esta infraestructura para la ciudad. También lo hará el propio director de la biblioteca. Yo muy brevemente, va a ser una cosita muy breve, para situar el acto más que nada, ya está. Decía de actividades casi todos los días o todos los días, incluso más de uno. De hecho, 5.000 actividades en 10 años, esos son 500... Casi, no hemos llegado, son 4.000 y pico, pero bueno, casi 5.000. Esos son 500 al día. Son 500 al año, perdona, al día. Sí. 500 al año, y eso que hemos tenido el parón del COVID. Claro, hemos bajado la medida, que llegamos a tener una medida de 600, en algún año 600 y pico, ¿no? Ten en cuenta, claro, tenemos mucha actividad infantil, todos los días, casi todos los días teníamos una actividad infantil, al menos, ¿no? Son 100 y pico, ya partes con 100 y pico de actividades infantiles que tienes programadas al empezar el año. Efectivamente, cuando yo mismo cuando repaso la cartelería, porque tenemos un fondo de cartelería, hemos guardado cada una de los carteles de las actividades, las fotografías, hay cerca de 8 o 10.000 fotografías de las actividades de la biblioteca, hay cientos de vídeos, porque durante los últimos años además hemos emitido en abierto la actividad de la biblioteca. En ese sentido, pues se ve todo ese enorme trabajo, porque como te digo, que hubiera sido imposible si no hubiéramos sido capaces de convertirnos en un referente, en un socio de todo lo que se mueve en la cultura y en la sociedad ceutí, porque no solo en la biblioteca no solo pasan actividades culturales, sino actividades de la ONG, actividades sociales. En definitiva, esa ha sido quizás nuestra gran fortaleza, el saber ser capaces de ofrecernos y de fraguar alianzas con toda la cultura y con toda la sociedad ceutí, ¿no? Entre todas esas 5.000 actividades, bueno, pues han pasado personas reconocidas, y vemos ahí en pantalla ahora a Espido Freire, han pasado músicos, se ha abierto la puerta también a diferentes asociaciones y organizaciones para que celebraran actos y eventos, exposiciones de fotografía, exposiciones de pintura. Cine, varias actividades de cine, Verde Cine, Cine Club. ¿Qué destacaría? ¿Cuál destacaría? Es muy difícil. ¿O cuáles destacaría? Yo que participaba en primera línea en su diseño, todas me parecen importantes, ¿no? Quizás yo tenga una especial debilidad por la poesía y los conciertos, ¿no? Pero es porque es una debilidad personal, pero ha habido otras muchas actividades. Hombre, es decir, el paso por la biblioteca de Vargas Llosa sin duda es una actividad a destacar, ¿no? Es un premio Nobel, quizás, que yo recuerdo es el único premio Nobel que ha pasado por la biblioteca, pero bueno, literatura española han pasado autores como Javier Cercas, o como Andrés Trapiello, o como Ignacio Martínez de Pisón. Es que han pasado tantos que no me puedo acordar ahora mismo de todos, ¿no? Hemos tenido arabistas el principal arabista español, como Pedro Martínez Montaves, ya con una edad, pero con una cabeza perfectamente instalada. Hemos tenido actividades científicas muy buenas, casi todas proporcionadas a través del Instituto de Estudios Ceutí, que ha sido siempre un socio y colaborador de la biblioteca muy importante, ¿no? Es que hay tantas actividades y tan distintas y de tantos campos y temas, claro. Es difícil elegir una, ¿no? Yo tengo una especial debilidad por la poesía, hemos hecho muchos actos poéticos importantes y por los conciertos, ¿no? Musicar la poesía siempre ha sido una cosa... Claro, por la poesía musicalizada por Ebel, por ejemplo, pues, sí, que actuará esta tarde otra vez, ¿no? Efectivamente, bueno, fue una de las cosas que pusimos en marcha. Hemos conseguido primero que se cante la poesía ceutí, que antes no se cantaba. Hemos hecho muchos actos en la biblioteca y fuera de ella, que tienen que ver con transmitir la poesía. Hemos hecho conciertos de poesía hispanoamericana. Fundamentalmente
eso creo que la Biblioteca del Estado lo introdujo en la agenda cultural de la ciudad y creo que ha sido uno de los aciertos. Luego hemos tenido conciertos de muchos tipos, ¿no? Desde música, claro. Eduardo Paniagua, el gran músico medievalista español, ¿no? Que ha hecho 2 conciertos en la biblioteca, o bossa nova, o jazz, o cantautores, o flamenco. Es que prácticamente todos los géneros musicales han pasado por la actividad de biblioteca. Y sobre todo, lo que nos parece importante es que, de alguna manera, la Biblioteca de Ceuta es una institución que ha cumplido perfectamente el artículo 44 de la Constitución, es decir, hacer accesible la cultura a todos, ese es un mandato constitucional, y nosotros lo hemos hecho de una perspectiva de universalidad, es decir, hemos intentado trabajar para todo el mundo, con diversidad, con pluralidad, y además todas nuestras actividades son gratuitas, hay que señalarlo, son universales, por lo tanto, y cualquiera que ha querido acceder, ha tenido deseos y voluntad de acceder a esa actividad cultural, ha podido hacerla, y creo que ese es el gran servicio que hemos prestado a la ciudad. Y damos fe de eso como medios de comunicación, los que nos han invitado a participar en la cobertura de estos eventos, y lo hemos visto cada día, cada semana, no cada solo mes. a participar, sino a veces a participar en los actos, ¿no? Un hecho que también metimos en la agenda, tanto en las murallas reales como en las lecturas que hacemos, son las lecturas populares, que ¿sí? Mucha gente, pues, cientos de ciudadanos ceutíes han participado en esas lecturas, ¿no? Durante estos años, ¿no? Que es una manera también de dar participación a la ciudadanía en la actividad que hacemos, ¿no? Y al margen de estos actos culturales, tanto en la propia biblioteca como en otros lugares, pero con la organización de la biblioteca, como los que señalabas, las murallas reales, bueno, pues también sigue prestando el servicio de préstamo de libros, valga la redundancia, sí, de apertura de la sala para hemos hablado un poco de la biblioteca convencional porque yo creo que siempre ha sido nuestro fuerte desde hace muchos años, ¿no? Teníamos una buena biblioteca, un buen fondo, seguimos cuidándolo, tenemos recursos suficientes para mantenerla bien, hemos mejorado enormemente las infraestructuras con la llegada de la biblioteca y además, sobre todo, lo que hemos avanzado este año fundamentalmente es en la digitalización. Tenemos varios servicios digitales, ya tenemos EFIL, un servicio de cine para los ciudadanos que pueden acceder, eBiblio, el Asignet, el acceso a los fondos patrimoniales de la ciudad a través de Asignet. En eso hemos mejorado mucho y damos un servicio 24 horas durante todos los días del año, gracias a la digitalización y a la biblioteca electrónica. Y en la biblioteca convencional funciona muy bien. Hemos hecho más de 200 y pico mil préstamos durante estos años. 250.000 préstamos. Sí. Antes te referías a la evolución de, que ha habido años que incluso se superaron las 600 actividades. Con respecto al servicio de préstamo... Se superaron 620, 630, no me acuerdo cuál fue, pero vamos. Con respecto al servicio de préstamo de libros, ¿cómo va evolucionando teniendo en cuenta, pues el libro digital? Ha habido momentos. Empezó más fuerte, luego tuvo una cierta decadencia, se recuperó con la pandemia, se recuperó bastante, ahora mismo está en un buen nivel, pero ha tenido sus momentos. También es verdad que hemos abierto nuevas vías, me refiero al préstamo convencional, el préstamo electrónico está subiendo mucho en estos últimos años, ¿no? Nos costó, la gente le ha costado, pero últimamente ha subido bastante, tanto la utilización de Biblio como de EFIL, que son las dos grandes ofertas que la biblioteca hace electrónicas para... y como digo, es verdad que la lectura pública a partir de la pandemia se ha recuperado un poco de algunos años en que flojeaba. También es verdad que no solo atendemos a la lectura pública de documentos de la ciudadana normal, sino también recibimos muchísimos investigadores, ¿no? La biblioteca es un centro de referencia para toda aquella persona que viene a Ceuta a investigar sobre la economía, la sociedad, la historia o sobre diversos aspectos de la ciudad. En eso también yo creo que hemos sido un centro de referencia, ¿no? Junto con otras instituciones, por supuesto. 12.000 usuarios habituales. Carnés actualmente en vigor, sí. Conserva 200.000 Nuestro fichero es mucho más amplio documentos. porque no eliminamos nuevamente, pero solo consideramos que están activos los que han renovado en los últimos 5 años. Los últimos 5 años. Sí. Conserva 200.000 documentos de todo tipo, sí. 1,5 millones de visitas a las instalaciones en estos 10 años. En torno a esa cantidad sí estamos. Ten en cuenta que ya solo la lectura pública significa unas 80 y tantas mil personas que asisten a lo largo del año a las salas de lectura, ¿no? Si le sumas a eso los investigadores, las actividades culturales, el que va sencillamente a recoger un préstamo o el que va a hacerse el carnet de la biblioteca, esa es la media, unas 120, 130, 150 mil personas al año son las que realizan actividades en la biblioteca a lo largo de un año, ¿no? Llegado a este punto, 10 años ya, que exactamente será en diciembre, sí. Pero
¿Qué retos de futuro se marca el director de la biblioteca? ¿Qué le gustaría conseguir? ¿Qué no ha conseguido todavía? Sí, muchas cosas. Nos gustaría consolidar sobre todo las nuevas sucursales del Morro y la estación del ferrocarril, que ahora mismo las tenemos mediante externalización, y me gustaría que con el tiempo pudiéramos incorporarlas a la red pública con funcionarios y como partes normales de una red pública. Creo que funcionarían mejor, esa es mi opinión, pero bueno, de momento estamos funcionando y bien. Incorporar el punto de lectura que la ciudad tiene en el Príncipe Alfonso, que es un punto al que nosotros damos apoyo de informático, de fondos, etcétera, pero que era una acción europea, y ya hace tiempo que venimos pidiendo que esa infraestructura se incorpore a la red de bibliotecas de la ciudad, y nos quedan muchos retos de modernización. El mundo de las bibliotecas está en constante evolución y hay que estar permanentemente actualizándose, ¿no? Y yo creo que quedan muchísimos retos. Y sobre todo consolidarlo todo. Llevamos 10 años de gran actividad, pero a veces también las cosas las cogemos con pinzas, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo tan grande que a veces pues, no tenemos recursos suficientes para abarcarlo todo. Hombre, nos gustaría estar un poquito mejor dotados de recursos si fuera posible. Retos hay muchos, y yo probablemente, por la edad, no me queda tanto tiempo, pero para el que venga o para los que vengan y tengan que hacerse cargo de esta responsabilidad, pues evidentemente retos no les van a faltar. ¿Pero qué le gustaría conseguir a José Antonio Alarcón como director de la biblioteca? Yo fundamentalmente creo que lo primero que debemos hacer es consolidar las sucursales e integrarlas, ¿no? Y integrar el Príncipe Alfonso y consolidarlas como un servicio público de calidad, y para eso hay que invertir y trabajar mucho en los próximos años, ¿no? Eso es lo que me gustaría dejar hecho. No sé cuánto tiempo más, digo no sé porque mi jubilación teóricamente por edad me tocaría en 6 meses, pero he pedido la continuidad, supongo, no sé si me la darán o no, pero si me la dan, algún año más estaré, no sé cuánto, no te puedo decir ahora mismo cuánto, porque va a depender de la salud, va a depender de muchas cosas, ¿no? Pero eso es lo que me gustaría dejar terminado si pudiera ser, ¿no? Pero bueno, lo intentaremos. Y si le dijera, José Antonio, vamos a organizar un pedazo de actividad cultural para alguna de las bibliotecas de Ceuta, ¿qué te gustaría traer? Bueno, hay tantas cosas. Sueña. Hay tantas cosas que me gustaría traer. Bueno, yo es que tengo gustos muy particulares, claro, y no... hay muchísimas. Es que no se me ocurre qué decirte, la verdad. Hombre, ahí me encantaría traer un gran cantautor. Hay varios que me gustan mucho ya, pero nuestros recursos no nos llegan a ese nivel, ¿no? Y además, como debe ser, nosotros intentamos, eso sí que hemos sido todos estos años muy conscientes de la racionalidad y la economía en el funcionamiento del servicio, ¿no? Si queremos hacer tanta actividad, tenemos que medir muy bien lo que hacemos, claro, sus costes, y entonces intentamos ser muy rigurosos con eso, y eso es lo que nos ha permitido hacer tanta actividad, ¿no? El ser rigurosos con eso, ¿no? Y entonces pues, nunca sometería a la biblioteca, o en la medida de lo posible, actividades que no están a nuestro alcance y que lo único que hacen es, porque la biblioteca tiene que hacer muchas actividades, claro, tiene un campo muy amplio de cubrir, y creo que desequilibrarla, sí, porque a uno le guste algo o porque una opción cultural le parezca más interesante que otra, no es buena idea. Entonces, en ese sentido hay que ser rigurosos, hay que medir muy bien los gastos que se realizan, porque tenemos recursos limitados y tenemos que saber aprovecharlos bien, ¿no? También, bueno, abre y se adapta a las necesidades de cada momento las salas de estudio. De hecho, cuando hay exámenes se amplían los horarios y demás. Eso lo tenemos financiado y eso se ha venido haciendo con normalidad. Pues desde hace muchos años, incluso antes de llegar a la biblioteca Adolfo Suárez, ¿no? ¿Se mantiene la obligatoriedad de pedir, de alguna manera, reservar cita previa a través de la aplicación? Sí, te voy a explicar por qué. Hay sus más y sus menos con el tema. Fundamentalmente, la cita previa lo que ha aportado es mucha tranquilidad a las salas de estudio, ¿no? A la gente que durante muchos años, los primeros años, había mucha gente que sencillamente va a darse una vuelta, a generar ruido, y son precisamente los usuarios habituales los que más tiempo pasan en la biblioteca, los que nos han pedido, también los funcionarios, que eso se mantenga así. De todas maneras, no todos están sometidos reservamos una serie de plazas para quien llegue sin haber podido pedir por la reserva, pero la reserva ha permitido ordenar muy bien, sobre todo la lectura en las salas, ¿no? Que
y la tranquilidad de los usuarios y por eso la estamos manteniendo. No obstante, siempre podemos replantearnos en el futuro. De momento, en general, cada vez que hemos intentado modificar o pensar en modificar, pues claro, la pandemia era evidente que había que hacerlo, son precisamente los usuarios habituales los que muestran su disconformidad porque entienden, y yo también lo entiendo, está en la realidad, que hemos conseguido tener una biblioteca mucho mejor ordenada y mucho más tranquila, y que sirve mucho mejor sus funciones, me refiero en el ámbito del estudio y de las salas, ¿no? Por cierto, no hemos hablado de los premios y los reconocimientos que ha recibido esta biblioteca, que está ubicada, bueno, pues en el yacimiento Huerta Molino. Entró en funcionamiento en diciembre del 2013 y desde entonces, como decimos, pues ha recibido varios premios, por ejemplo, Premio Internacional Obras CEMES 2013, Premio Luis Mansilla del Colegio de Arquitectos de Madrid 2014, Premio Europeo de Intervención en Patrimonio Arquitectónico, ADIPA, Barcelona, Premio Arquitectura, Sede Sostenibilidad en los Premios Arquitectura con Eñe, además en el 16, y además ha sido finalista de los 13º premios Aga Khan y fue nominada al Premio Van der Rohe 2015. Ahí es nada. Ahí es nada. El premio, bueno, pues del Mies van der Rohe es un principal premio europeo, sin duda, ¿no? Y evidentemente, esto es una... Nada más que hay que abrir la página de infraestructuras del Ministerio. Hay 5 premios reseñados en esa página. Uno es la restauración del Museo del Colegio Nacional, los otros 4 son de la Biblioteca Pública del Estado. Cuando se hizo hace un par de años, 3, 100 años de bibliotecas españolas, una exposición virtual, la imagen que abría esa exposición era precisamente la de la Biblioteca Adolfo Suárez. El Ministerio está absolutamente contento. Es una de las mejores infraestructuras bibliotecarias españolas, lo podemos decir con toda seguridad, de ahí todos esos premios, ¿no? Y, ¿por qué no?, a nivel de cualquier institución europea. En ese sentido podemos estar satisfechos. Tardamos mucho tiempo en tener una biblioteca del Estado, es cierto, fuimos uno de los últimos territorios. El último va a ser Barcelona, que ya está en marcha. Curiosamente, Barcelona no tenía biblioteca del Estado por diversas batallas que no vamos a explicar ahora, que ya está en marcha, además. Fuimos una de las últimas, pero también es verdad que hemos sido una de las mejores bibliotecas que el Ministerio ha construido en este país, ¿no? En ese sentido, pues esa suerte tuvimos, hemos tardado, pero ha sido cierto, ¿no? Pues José Antonio Alarcón, desde aquí también nuestro reconocimiento, no en forma de premio de esta categoría, pero reconocimiento por toda la labor que se está llevando a cabo durante todos estos años, que se consigan esos retos que se marcan y a seguir trabajando por la cultura de Ceuta de la misma manera que lo estáis haciendo. Enhorabuena a ti como director y a todo el equipo. A todo el equipo, por supuesto, y a todas las personas, no solo nuestro equipo, sino a todas las muchas personas que colaboran con la biblioteca. En ese sentido, como te digo, lo que no va a faltar, ya las cosas tendrán más éxito o menos éxito. Esfuerzo, ilusión y trabajo no va a faltar. Lo demás, pues, a ver cómo se nos dan las cosas. Pues muchísimas gracias, un placer. Bueno, y en esta jornada, en unos instantes vamos a conectar con el campus universitario. El motivo es porque está de visita aquí la vicerrectora o el equipo del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Granada, reuniéndose con los equipos de Canales de Ceuta para, bueno, pues también incluir a Ceuta en la nueva línea de trabajo de este vicerrectorado, de la internacionalización y de los proyectos de internacionalización, qué difícil, que tiene en marcha o que tiene objetivo poner en marcha esta universidad con el nuevo rectorado. Antes de conectar, también hemos querido y queremos saber una cuestión sobre los universitarios. Hay un estudio, según un estudio, solo el 8% de los estudiantes universitarios es independiente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es compatible? ¿Se puede contabilizar estudios y trabajo? Esto es lo que nos han respondido. Depende de las circunstancias de cada uno. O sea, yo creo que está bien, si tiene un curro de 20 horas a la semana, sí que lo puedes llegar a compaginar. Aunque muchas veces hay algunas clases que te obligan a la asistencia obligatoria, y si trabajas por la tarde, pues ahí es más difícil. Pero vamos, si te pones, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. En plan, yo por ejemplo, no es un trabajo a tiempo completo, es un trabajo media jornada, pero gracias a eso yo, por ejemplo, yo tengo la capacidad para estar un poquito más de forma más independiente, no depender tanto de mis padres, aunque vivo aquí igualmente. Y a lo mejor se te resta un poquito más de tiempo, pero sí que es verdad que puedes tener un poquito más de tiempo libre, tienes un poquito más de... Tuve un poco menos de tiempo para poder estudiar, pero sí, se puede perfectamente, yo creo yo. Sí que se puede, pero es muy sacrificado. A mí me está costando un poco, pero bueno, con esfuerzo lo sacaré adelante. ¿Por el tema de los horarios fundamentalmente? Sí, por el tema de los horarios y porque
Al fin y al cabo mi trabajo también requiere muchas horas también. Por poder se puede, pero es complicado. Muchos trabajos en grupo, muchas necesidades de trabajo de exámenes, de trabajos individuales. Al final se te complica un poco, que al final lo tienes que hacer todo por los fines de semana, por las noches. Bueno, yo considero que si hay una necesidad muy grande se puede. Se hacen muchos sacrificios, pero al final te adaptas. Personalmente creo que sí, se puede trabajar y estudiar a la vez, pero es algo que complica mucho el proceso pues, de estudiar, porque al tener dos obligaciones a la vez no puedes centrarte completamente en una cosa y las carreras al final necesitan mucha concentración, mucho focalizarte y no puedes compatibilizar las dos cosas en una manera que te permita a lo mejor sacar, por ejemplo, todo tu potencial estudiantil. No vas a poder sacar las mismas notas trabajando y estudiando a la vez que simplemente estudiando. Aparte de que a la hora de encontrar trabajo, los jóvenes principalmente encontramos trabajos precarios y muchos son en la hostelería, entonces son trabajos que incluso conllevan mucho más tiempo de lo que a lo mejor conlleva o son las clases. Por tanto, vas a estar mucho más cansado de trabajar que a lo mejor de estudiar y cuando te vas a poner no puedes. Entonces, se puede hacer, pero como ha dicho mi compañera, es un esfuerzo titánico. Pues yo creo que es difícil de compatibilizar. Sobre todo si en los estudios no te dan esas opciones para poder hacerlo. Vale, yo en mi caso trabajo por las mañanas y estudio por la tarde, y es que en cuanto a horas libres o horas productivas que yo pueda dedicarle por las tardes en mi casa a un máster o a cualquier estudio universitario, lo tengo más complicado, porque si tengo que asistir al trabajo y tengo que asistir a clase es difícil, entonces se complica, sí. Pero lo hago con mucha fuerza de voluntad y bueno, hay días difíciles, la verdad, pero hay que hacerlo, es que al final no nos queda otra. Mi opinión en un principio es que trabajar y estudiar es muy complicado, porque lo mismo te pueden poner horas por la mañana como horas por la tarde de estudio. Entonces, ¿cómo compaginas tú un horario de trabajo con un horario lectivo en la universidad? Entonces yo veo que es muy complicado, a menos que sea un fin de semana, pero claro, si estás un fin de semana y encima eres de fuera, te arriesgas a sí, estoy estudiando, pero no sé cuándo voy a poder volver a ver a mi familia, o cuándo voy a poder volver a mi casa, o cuándo, y eso yo pienso que es un poco complicado. Sí, que tenemos el viernes de que no tenemos un lectivo y tal, pero eso no quita que puedas trabajar y estudiar. Y encima las prácticas son muchas horas, no te ayudan de ninguna manera cuando aquí, por ejemplo, somos enfermeras y tienes que ir bastante lejos. Entonces, esos dinero de autobuses, de taxi, de lo que sea, eso no te lo paga nadie y estás trabajando realmente gratis. Bueno, te están enseñando, pero el mes de enseñanza es un mes y lo demás lo estás haciendo gratis realmente, sin ninguna ayuda y sin... Yo opino que te tengan esa empatía muchas veces, creo yo. Que todavía no empezar la práctica, pero yo lo que he visto, lo que he vivido por mis primos, por mi familia, por todo el mundo, la verdad. Yo creo que compatibilizar al todo no creo que se pueda, pero sí que se puede haber un equilibrio entre trabajar y estudiar, depende de también los profesores, la carrera que hagas, porque no es lo mismo hacer una carrera de 4 años que un doble grado de 5 años, y también depende del turno de trabajo que tengas. Si tienes un trabajo de media jornada, no es lo mismo que una jornada completa. Entonces yo creo que depende de la persona y de la situación que tenga esa persona en su vida. Depende del horario, porque si tú trabajas por la mañana y tienes clase por la mañana es difícil administrarse, pero si por ejemplo trabajas por la mañana y tienes clase por la tarde, pues te resultaría más fácil. Y también hablar de las horas de estudio, cómo vas a trabajar y estudiar a la vez. Es que depende de la persona también y de la situación económica y todo ese... Bueno, eso es lo que opinan ellos, los propios estudiantes del campus universitario de Ceuta. ¿Y qué opinan ustedes, los telespectadores? Bueno, pues en nuestra encuesta en redes sociales nos han dejado los siguientes porcentajes. El 21% considera que no, que es muy complicado, mientras que más de la mitad, en torno al 50%, 51%, dice que si no queda otra se consigue. Por su parte, el 28% entiende que debería de haber más y mejores becas para conseguir o para fomentar la independencia de los estudiantes. Y como les decimos, en el campus seguimos, porque allí está hoy, en esta jornada de 24 de octubre, la vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Granada, que ha venido al campus de Ceuta a reunirse con los equipos de Canales y comentar las directrices que va a marcar este vicerrectorado, en el que también va a estar incluido el campus de Ceuta. Muy buenos días, Alicia, cuéntanos.
Muy buenos días, Susana. Pues como has dicho, como bien has contado ya, estamos con Inmaculada Marrero de la Universidad de Granada y nos va a contar pues principalmente cuál es el objetivo de su visita. Buenos días, Inmaculada. Hola, buenos días. Pues bien, el objetivo, vengo con la jefa de servicio de la Oficina de Relaciones Internacionales, Olga Nikolaeva, y lo que tenemos previsto en la jornada de hoy, aunque ya empezamos un poco a ver la situación de ayer, era ver en qué nivel de internacionalización tiene el campus de Ceuta, es decir, cuántos convenios tienen con otras universidades, con otros centros homólogos para poder recibir a estudiantes extranjeros, enviar a los estudiantes del campus de Ceuta de la UGR a cursar un año de estudio o un semestre en otras universidades, ver hasta qué punto han formado equipos de internacionalización, están desarrollando pues algunos programas combinados de movilidad y también los proyectos de futuro que tienen para ver cómo podemos apoyarles y animarles en esta tarea. Esta primera reunión, este primer encuentro es con la Facultad de Ciencias de la Salud, pero os reuniréis con todos los equipos directivos, sí, ¿no? Sí, dentro de un rato, cuando terminemos esta reunión, estaremos pues hablando con los compañeros que están en ADE, en Ciencias de la Educación y también en Ingeniería Informática, porque cada uno tiene sus particularidades y hay titulaciones en las que el estudiantado está más animado a participar en todo lo que es los proyectos de movilidad, ¿no?, que tiene la UGR, que es una de las universidades más internacionalizadas de España y de Europa. Entonces, lo que queremos es que todos los campus de la Universidad de Granada pues vayan a la par en este sentido. Esas supongo que son las nuevas líneas o las líneas en las que se está moviendo este vicerrectorado. Sí, nosotros fundamentalmente queremos que la internacionalización sea mucho más inclusiva, para personas, estudiantes, en definitiva, que puedan tener incluso unas necesidades más especiales, facilitarle esa experiencia de movilidad, también facilitársela al profesorado y al personal de administración, a los técnicos y personal de administración y servicio, y también simplificar todos los procedimientos y toda la burocracia, que es bastante tediosa en todas las administraciones públicas, no solamente en las universidades públicas, para que, digamos, los procesos sean mucho más ágiles a la hora de afrontar pues cualquier iniciativa de las que tienen. Yo he visto que en el campus de Ceuta pues son muy proactivos, es decir, el profesorado está muy implicado y tiene muchas ideas y tiene muchas ganas de expandir su red de socios a otras universidades, no solamente europeas, sino también fuera de Europa. ¿En qué medida va a beneficiar estos programas, estas líneas al campus de Ceuta? Bueno, en la medida que ellos quieran, yo creo que bastante, es decir, en el sentido de que si nosotros facilitamos la firma de convenios, si facilitamos la internacionalización de los títulos, es decir, la posibilidad de que algunas de las titulaciones que aquí se imparten se impartan en dos universidades, en la UGR Campus Ceuta y también en otra universidad, pues habrá más posibilidades de que los alumnos del campus de Ceuta y de alumnos de otros países puedan estudiar juntos. Y eso también es una experiencia de internacionalización. La experiencia de internacionalización no solamente es la movilidad, sino la de tener el contacto con otros sistemas educativos superiores de otros lugares del mundo, ¿no? Y abrir esa ventana de oportunidades y abrirse a otras culturas y a otros mundos, que es lo que enriquece al final al universitario. Una mayor proyección de futuro, ¿no? Sí. En definitiva, cuanto más internacionalizado esté el campus de Ceuta, mejor será la formación de los estudiantes y del profesorado y del personal técnico de administración de servicio, y, por lo tanto, también será mejor la enseñanza que nosotros demos a los nuestros y a los que vienen temporalmente a ser alumnos de la UGR. Pues muchísimas gracias, Inmaculada, por atendernos. No te queremos robar más tiempo. Gracias a vosotros por venir. Muchas gracias. Pues, Susana, lo hemos escuchado. Es una oportunidad única para el campus de Ceuta, para los alumnos de Ceuta y una proyección de futuro. Pues muchísimas gracias, Alicia. Seguimos con Línea Abierta y conectados para contar, para seguir contando cuestiones de interés. Nosotros ahora, de alguna manera, volvemos a Plató, pero de alguna manera seguimos ahí en el campus, donde esta tarde se llevará a cabo la segunda jornada de las jornadas, valga la redundancia, sobre los efectos de la violencia de género en menores y adolescentes. Esta tarde, bueno, pues se va a celebrar una mesa titulada La justicia desde la perspectiva de género, y uno de los asuntos
que se van a abordar es la suspensión de visitas. Y lo hará la magistrada especialista en violencia de género y miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que además es directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Estudios Críticos de Género de la Universidad de Las Palmas. Auxiliadora Díaz, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida a Ceuta. Muy bien, muchísimas gracias. Para participar en estas jornadas sobre los efectos de la violencia de género en menores y adolescentes. Ayer se celebraba, bueno, pues el primero de los días. Sus compañeras de mesa ya todas coinciden, o todos coinciden en que los menores, los adolescentes, son víctimas directos de la violencia de género. Sí, los menores son víctimas directas de la violencia de género. Lo que ocurre es que todavía a nivel social no tenemos o somos bastante tolerantes, ¿no?, con la violencia que se ejerce sobre los menores, en cuanto que entendemos que solamente el hecho de agredir a un menor, eso es violencia. Pero lo que es el resto, es decir, lo que es el miedo, lo que es la anulación, lo que es efectivamente poner una mano sobre una mesa, dar un portazo, ese tipo de actos no se consideran violencia. Nuestra sociedad es totalmente tolerante con la violencia que se ejerce sobre los menores y eso supone a su vez pues la respuesta a todos los niveles por parte de los distintos operadores jurídicos. Viene a ofrecer, como decimos, una ponencia sobre la suspensión de las visitas en casos de violencia de género. ¿En qué casos, en qué supuestos se suspenden las visitas? Bueno, nuestro legislador, lo que primero que tenemos que partir es que yo pienso que esto es el hartazgo del legislador con la Ley 8/2021, porque ya desde el año 2003, concretamente posteriormente en el año 2015, empezaba a decir y empezaba a imponer y empezaba a entender que efectivamente un menor es una víctima directa del delito, no es un testigo, sino que el hecho solo de vivir en un ámbito de violencia de género ya le convierte en víctima, porque a su vez le produce una serie de efectos tanto a nivel de desarrollo evolutivo como a nivel de personalidad. Eso ha dado lugar que al final, en cuanto que no se le ha hecho caso con las distintas medidas establecidas en la Ley de la Infancia y la Adolescencia, haya incorporado ese artículo 94 del Código Civil, donde la regla general es que cualquier menor que haya sufrido, vivido o convivido con la violencia de género lleva de manera imperativa y automática la suspensión del régimen de visitas. Eso es lo que ha establecido nuestro legislador. Lo que ocurre es que después, si nos vamos a las estadísticas, por ejemplo, judiciales, nos damos cuenta que la regla general, que es la suspensión, se convierte en la excepcionalidad. Y la excepcionalidad que establece la norma, que es de regla general la suspensión y motivadamente te puedo establecer un régimen de visitas, se ha convertido pues en la regla general lo que es la excepción. No sé si me estoy explicando. En definitiva, tenemos que tener mucha más conciencia social y entender que un maltratador nunca puede ser un buen padre, porque eso es una cuestión totalmente lógica y obvia, y que el solo derecho de la paternidad biológica por sí solo no viene a ser elemento suficiente como para establecer un régimen de visitas. Claro, porque según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2022, con la ley ya en vigor, la justicia suspendió las visitas a solo el 14% de los padres maltratadores. Claro, repito, es decir, si entendemos o si se aplica esa norma, no tal y como establece el legislador, es decir, la obligatoriedad, la imperatividad de esa suspensión del régimen de visitas cuando hay violencia de género, eso es lo que se tenía que haber aplicado y se tenía que haber observado de las distintas estadísticas, ¿no? Cosa que no ocurre. ¿Qué ha supuesto eso? Pues que la regla general, que es la suspensión, se ha convertido en la excepción, es decir, solamente un 14%. ¿Eso a qué se debe? A la falta de concienciación social y por parte de todos los operadores jurídicos, desde los letrados, los fiscales, los jueces y, en definitiva, todos los operadores que están alrededor de la víctima y que piensan que si a la mujer le puedo agredir o insultar o ignorar, los menores no les pasa nada, y eso es totalmente contradictorio. ¿Y eso en la práctica en qué se traduce? Por ejemplo, en su día a día, en su experiencia. Bueno, yo sí que aplico el 94, es decir, yo sí que aplico la suspensión del régimen de visitas, ¿no? Es decir, porque está claro que si un menor ha vivido, o debemos entender otra cosa importante, ¿no?, que el interés superior del menor es el hecho de vivir en un entorno libre de violencia, y aquí no prevalece el derecho del progenitor biológico, que nada tiene que ver con el padre, ¿no? Es decir, el derecho del padre a relacionarse con su hijo no vale más que ese interés superior del menor, que es vivir en un espacio libre de toda violencia. Mientras a mí no me acrediten en mi ámbito propio de mi juzgado que ese menor va a estar en un espacio libre de violencia, en un ámbito de violencia de género, nunca voy a dar un régimen de visita. ¿Desde qué momento? Desde el momento que se interpone la denuncia, yo inmediatamente de oficio, atendiendo a la entidad
o a la gravedad de los hechos, inmediatamente convoco una comparecencia, que es una orden de protección, y dentro de esa orden de protección impongo la suspensión de visitas que posteriormente serán ratificadas en el procedimiento de familia. Entiende que esa es la manera en la que hay que proteger a los menores. Por supuesto, esa es la manera en la que hay que proteger al menor. Repito, la paternidad biológica por sí sola no es elemento suficiente para que usted tenga derecho a estar con su hijo. Eso es algo que chirría todavía en nuestra sociedad, pero yo creo que empezamos poquito a poco a ser menos tolerantes con eso, pero yo creo que queda muchísimo todavía, bueno, y mucho menos cuando antes de la norma existía una normativa internacional donde se aplicaba. Yo la aplicaba incluso antes del artículo 94, y bueno, aquello era como si estuviese matando a alguien, ¿no? Como que qué barbaridad, ¿no? Que esté suspendiendo las visitas, porque partimos de la idea de que por el solo hecho de la paternidad biológica ya va a tener derecho a estar con su hijo y cómo es posible que vayamos a desconectar. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de agresión sexual, abuso sexual, ya inmediatamente sí que somos nada tolerantes y decimos, ese niño sí que tiene que salir de ese espacio. Por el contrario, cuando entendemos que a la madre la agrede y a él no lo agrede, pues no hay que hacer nada. Y eso es totalmente contradictorio, porque eso supone desconocer los efectos de la violencia de género. ¿Entiende que sus compañeros de profesión no...? No todos, no todos, ¿no? Es decir, hay mucha gente que tiene y que aplica la perspectiva de género, pero hay otras personas que entienden que no, pero no solamente a nivel judicial, sino también lo que son los letrados, lo que son los técnicos y lo que es la propia sociedad. Es decir, tú te sientes y te pones a hablar del tema y está claro que el 90% entiende que es necesario el mantenimiento de los vínculos familiares, lo cual es un error absoluto. Hace falta concienciar. ¿Y cómo se trabaja en eso? Bueno, pues a través de distintas, yo creo que a través de la visibilización, ¿no? A través de este tipo de jornadas tan maravillosas que estamos realizando aquí en Ceuta, que han sido organizadas de manera maravillosa, perfecta, con los ponentes de gran nivel, y que yo creo que a través de esa concienciación y de campañas es la única forma de ir concienciando. Lo que pasa que, bueno, que no tenemos aires ahora en estos momentos para entender ese tipo de cosas, porque vemos el negacionismo, ¿no? Y eso también impide y empodera al maltratador. ¿Ese negacionismo del que habla cree que está influyendo en que de alguna manera estemos dando algún paso hacia atrás o que se incrementen las cifras, se están incrementando las cifras de asesinatos por violencia de género? Ya son, solamente en este año ya van 51 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Es una opinión mía personal. Yo creo que sí, que el hecho de la negación o que el maltratador vea, no es el hombre, es el hombre maltratador, tenemos que diferenciar. El hecho de que el maltratador vea de que hay personas que tienen un discurso que coincide con el mío, pues me empodera, quizás, digo yo, a realizar este tipo de actos, ¿no? Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Mientras que durante un tiempo nos encontrábamos con que, aunque lo pensáramos, no lo manifestábamos porque era políticamente incorrecto, yo, como he vivido desde el principio de la ley, que llevo 17 años en un juzgado de violencia, he observado claramente donde en un primer momento había un rechazo absoluto, después la gente que no creía en la violencia de género se callaba porque socialmente no era correcto, y ahora he visto que ya se van a manifestar o se están manifestando de manera indirecta porque, entre comillas, se sienten amparados por un sector de la sociedad. ¿Y eso cómo influye en las víctimas? Porque influye pues muy mal, ¿no? Influye negativamente en las víctimas, pero también es verdad que hay que decir que la única forma para poder salir de la violencia de género es a través de la denuncia, pero no solamente esa denuncia, sino la necesidad de poner en marcha las oficinas de atención a las víctimas con carácter previo a la interposición de la denuncia, pero también durante la sustanciación del procedimiento y, por supuesto, durante la ejecución de las mismas. No dejarlas solas una vez que se dicte la sentencia. Es decir, ese acompañamiento tiene que ser inicial y previo a la interposición de la denuncia. Lo que no podemos ir directamente a una señora para que denuncie. No, señor, vaya usted a las oficinas de atención a la víctima, a los recursos que tiene la Administración, que necesita asistencia psicológica, económica, y una vez que ella esté con todos los medios de prueba es cuando se tiene que incorporar a la batalla judicial o el procedimiento judicial. ¿Falta recursos? Yo creo que sí. Si me estás hablando ya del ámbito de Canarias, que es donde vengo, pues falta muchos recursos. Sí, falta muchos recursos. Hay una desigualdad en relación con determinados órganos judiciales, como por ejemplo yo digo que existen órganos judiciales de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Dependiendo del lugar donde te encuentres, ¿no? En ese caso son las propias administraciones las que tienen que dotarlas. Y en ese ámbito, por ejemplo el suyo propio, en ese juzgado sobre de la violencia sobre la mujer en Canarias, ¿cuánto tarda de media una mujer maltratada en denunciar? Bueno, pues no en Canarias, sino son ya datos propios de las distintas estadísticas, entre ellas las del observatorio, y vemos que un maltrato habitual puede tardar de 8 a 10 años
años en ser manifestado, ¿sí? Y lo que es una violencia, como ellas la llaman, puntual, que no hay ninguna violencia puntual, porque todo va creciendo, ¿no? Es decir, se va sumando. Se tarda pues de 8 a 10 años para un maltrato habitual. Incluso cuando de repente me he encontrado que algún acto se produce hacia una hija, es cuando ella, directamente cuenta todo lo que le ha venido sucediendo con anterioridad. Pero sí, las víctimas a la primera no van a denunciar, ni a la segunda, ni a la tercera, sino tiene que pasar un espacio de tiempo y solamente te cuentan el último. Para eso estamos nosotros, para sacarle desde el principio que comienza la violencia. Y ya que mencionó antes el tema del negacionismo, vinculado a eso también está el tema de las denuncias falsas. ¿Son significativas? No, son significativas. Ese es otro de los grandes bulos, ¿no?, que tiene la sociedad para poder realmente atacar, ¿no?, es decir, a la violencia de género, decir que son falsas. No, lo que yo realmente me encuentro es una realidad absoluta, son bastantes mujeres, yo te puedo decir que de 7, 8, por lo menos 4 diariamente me renuncian, no quieren mantener la denuncia. Esa es la realidad, que la mujer cuando va al órgano judicial perdón, no quiere mantener la denuncia, ¿no?, y que por lo tanto se retira del procedimiento. Ahora, la denuncia falsa, yo te puedo decir que en 16 años yo habré alcanzado pues 5. ¿Vale? Y inmediatamente eso se pone en manos del órgano judicial competente. Pero eso es un bulo, igual que es el bulo de que se quieren quedar con la casa y con los niños. Si yo te digo que en el año pasado, de unas 1.300 denuncias, solamente tuve 75 procedimientos civiles donde se pide la casa y los niños, ves que realmente los datos y ese bulo decae completamente. Porque es uno de los bulos, ¿no?, que todo el mundo dice que se va a quedar con la casa y con los niños, y son 75 mujeres que solamente dan el paso para divorciarse o separarse. ¿Y qué piensa un juez cuando ve que una mujer maltratada quiere retirar la denuncia? Hombre, tienes que entender en qué momento se encuentra, ¿no?, es decir, hay el ciclo de la violencia y tienes que entender y tienes que respetar los momentos y los espacios. En ese caso se archiva el procedimiento, pero como siempre le voy a tocar yo como órgano judicial, es decir, siempre te toca el mismo órgano que inicialmente te ha acompañado, es decir, que ha iniciado tu procedimiento, y en ese caso lo que hace es que lo archivas, pero después cuando viene y ya dice que quiere declarar, ya le reaperturas la totalidad de los procedimientos que tiene. Sí, esa es una de las formas, ¿no?, de poder, pero hay que respetar los tiempos, no la puedes juzgar porque todos dicen, no, hombre, si yo fuera maltratada no actuaría como ella. Digo, precisamente por eso, porque no eres maltratada. Cuando en su ámbito de actuación, bueno, pues se ve la noticia, no sé si ha sido alguna vez el caso, de una mujer que ha sido asesinada por su pareja o por su expareja. No sé cómo es la sensación que le deja a una magistrada en su caso, de si se preocupa por saber si ha habido denuncia previa, si no ha habido denuncia. Inmediatamente, pero eso no que me toca a mí, es decir, yo noto que hay una mujer que en la Comunidad Autónoma Canaria ha muerto, inmediatamente llamas al juzgado para ver si ha pasado por nuestro juzgado. Yo he tenido la suerte que en 17 años no he tenido ningún fallecimiento, ¿no?, ningún asesinato no lo he tenido. Tuve uno, pero que nunca había interpuesto la denuncia, ¿vale? Una señora mayor en la que la pareja pues la asfixió, ¿no?, y la mató. Y tengo una desaparecida también, ¿no?, que estoy convencida que Juana Ramos, justamente con la época de Diana Kerr, ¿no?, y que no la encuentro. Eso, pero bueno, seguimos luchando. ¿Porque entiende que tienen suficientes mecanismos de protección las mujeres que denuncian? Yo creo que sí, desde el punto de vista legislativo y normativo tenemos la máxima protección, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel europeo, incluso diría yo, a nivel mundial, ¿no? Pues ya saben, esta tarde, segunda jornada de las jornadas, valga la redundancia, sobre efectos de la violencia de género en menores y adolescentes. Hoy se abordará una mesa sobre la justicia desde la perspectiva de género, y una de las ponencias va, como acabamos de escuchar, sobre la suspensión de visitas con esta magistrada especialista en violencia de género, que además es miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Auxiliadora Díaz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un placer, igualmente. Bienvenida y nos vemos esta tarde. Gracias. Hasta luego. 10 de la mañana y 53 minutos. Vamos en este punto a repasar las portadas, las noticias que destacan nuestros compañeros de los medios de comunicación en las portadas de prensa, y lo hacemos como siempre comenzando por el portal de esta casa, por Radio Televisión Ceuta, rtvc.es, que destaca en portada, bueno, pues esa noticia
esa convocatoria que llevaron a cabo los parlamentarios ceutíes en la jornada de este lunes y en la que abogaban por la movilización ciudadana ante la deriva anticonstitucionalista de Sánchez. Tras la sesión de la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado convocada por el PP, los parlamentarios ceutíes comparecían este lunes para adelantar que la movilización ciudadana es una de las 3 respuestas que hay que dar a la deriva anticonstitucionalista a la que el presidente en funciones Pedro Sánchez está llevando a cabo en España con el único interés de volver a ser investido presidente. Las otras respuestas tienen que ver con la propia Constitución y con nuestro sistema jurídico marcos que no amparan ni una ley de amnistía ni, por supuesto, un proceso de autodeterminación en Cataluña. Vamos con más portadas en este caso. Bueno, vamos al Faro de Ceuta, que abre con esa noticia que señalábamos en el sumario como una de las noticias del día. Es inicio del macrojuicio del conocido como caso Envicesa, con esa jornada de cuestiones previas, la vista de la causa con 53 acusados de 7 delitos. Los abogados defensores cuestionarán la validez de las escuchas, la instrucción y la acusación de fiscalía. No ha comenzado todavía esa sesión que, como les decíamos al principio, estaba prevista para las 10:30 de la mañana. Y vamos ahora con otra portada, con otra información. El Pueblo de Ceuta abre con esta fotografía y con la noticia de que la policía local pondrá en marcha un nuevo sistema de digitalización esta semana. Ya les adelantamos que mañana estará el responsable de la empresa adjudicataria de este servicio, de este sistema, aquí en el programa de Conectados. El director de marketing y fundación del Grupo AL, Fran Coca, estará en Ceuta hoy y mañana para comprobar in situ el nuevo operativo. Vamos en búsqueda de una portada más, en este caso La Verdad de Ceuta, que cuentan las recomendaciones de Asescom para la seguridad en las fiestas de Halloween. Quedan 4 minutos para las 10 de la mañana y abrimos nuestra mesa de análisis, nuestra tertulia de hoy. Saludamos a Enrique Ávila. Muy buenas, Enrique. Hola, buenas. A Alberto Ablalo, muy buenos días también. Y muy buenos días también a Ángel Jiménez Chamorro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bueno. Acabamos de verlo. De hecho, una de las portadas lo destacaba. Hoy es uno de los días, o una de las noticias de este día de hoy, sin duda, es el inicio, que todavía no se ha producido, del macrojuicio por el caso Envicesa. Lo hace con las cuestiones previas. Estaba previsto para las 10:30 de la mañana, todavía no ha arrancado. Pero bueno, cada uno desde vuestra experiencia o desde vuestro área de trabajo del día a día que tenéis a cabo, me gustaría hacer una primera valoración, una primera lectura sobre lo que, por ejemplo, Enrique, el impacto que ha tenido ya y que puede tener este juicio que se destapaba en 2017, hoy arranca con esas cuestiones previas. ¿Qué impacto crees que ha tenido y que puede tener este macrojuicio en el que hay 53 acusados que pasarán por el banquillo, acusados de 7-8 delitos y para los que la Fiscalía pide más de 250 años de cárcel? Bueno, pues debe ser el juicio más importante que se va a celebrar en Ceuta, un juicio además muy mediático porque desde el principio acaparó las portadas por la cuestión que se trataba y también por los implicados, a los cuales hay que presuponerles a todos el derecho constitucional a la presunción de inocencia. O sea que ahora mismo están implicados en un juicio que se verá el desarrollo y los ciudadanos pues debemos pensar que la justicia, aunque algunas veces creemos que es muy lenta, pero al final es justicia. Aprovechando que tenemos aquí a Alberto Ablalo, me gustaría preguntarle por cuestiones técnicas. Sí. Para que todos tengamos claro, por ejemplo, qué significa esta jornada que arranca hoy de cuestiones previas. Aquí, ¿qué es lo que se hace en estos juicios, Alberto? Buenos días. Sí, a ver, en las cuestiones previas, que es el previo, ¿no?, digamos, al procedimiento, al juicio, ¿no?, a la vista, aquí lo que van a hacer las diferentes
defensas pues van a plantear las cuestiones previas que ya habrían planteado en sus escritos ahí en la causa, y la sala, la audiencia provincial, una vez se escuchen a todos los abogados y a todas las partes, tendrá que resolver bien en sala una vez se determine, o si entienden que son cuestiones que pueden resolver en sentencia, pues las resolverán en sentencia. Pero en principio entiendo yo que estas cuestiones, pues una vez termine de plantearse, que entiendo yo que podrían tardar 2 días perfectamente, hoy, y a lo mejor se podría a lo mejor demorar a mañana, porque claro, como bien has dicho tú, son las 10. Empezaba a las 10:30, ¿no? Todavía no ha empezado, ¿eh? Y todavía no ha empezado, entonces bueno, pues esto se puede demorar en sesión de mañana, sesión de tarde, y bueno, ya habrá que ver qué es lo que resuelve la sala al respecto de las diferentes cuestiones que se planteen. Se han reservado los jueces una semana después de escuchar a las partes, a los abogados defensores, para resolver este asunto. ¿Cuánto se puede demorar todo esto? Bueno, al final también son los jueces, en este caso la Audiencia Provincial, la que va a marcar los tiempos. Entonces, una vez se planteen y se den esa semana, pues entiendo yo que tampoco deberían de demorarlo mucho más. Entiendo yo que esas cuestiones pues deberían quedar resueltas el próximo mes. Una de las previsiones es que los abogados defensores de los acusados cuestionen la validez de las escuchas, la instrucción y la acusación de Fiscalía. Como policía que eres, ¿cómo es el trabajo de investigación de la policía en un macro caso como este, Ángel? Bueno, lo primero que quiero decir, no es una especialidad en la que yo haya trabajado, lo primero que quiero decir que cuando desde alguno de los cuerpos de seguridad del Estado se levanta algo así, con tantos acusados, pidiendo tantos años, con la relevancia y el impacto que causó en esta ciudad, es porque las cosas, por norma general, suelen estar atadas y bien atadas. Con lo que entiendo, y no me cabe duda de que el trabajo realizado por mis compañeros, entiéndese, de UDEF, ¿no? de judicial, dará sus frutos convirtiéndose en sentencias condenatorias. Pero es decir, pues un trabajo como esto, minucioso, callado y de tiempo. Y de paciencia, y ir tirando del hilo hasta que llegamos a esta conclusión. Pero ya te digo que si cabe algún tipo de duda, yo no la tengo. Cuando se levanta algo así es porque los compañeros saben que hay a dónde ir. Porque una de las cuestiones que se van a poner sobre la mesa en estas jornadas de cuestiones previas es la doctrina del fruto del árbol envenenado. ¿Eso en términos jurídicos qué es, Alberto? Bueno, la teoría del árbol envenenado lo que viene a decir es un poco pues respecto a la situación de las pruebas, ¿no? Y entonces pues, si bien es verdad, pues se debería de dirimir ese tipo de pruebas y ver hasta qué punto pueden ser concluyentes para el procedimiento. Enrique, entre los acusados, bueno, pues vemos al cabecilla, que lo veíamos en unas imágenes, lo vemos ahí en pantalla ahora mismo, es gerente de Envicesa, es viceconsejero también, y es diputado autonómico del PP. Se enfrenta a una petición de 26 años de prisión de la acusación pública por la supuesta comisión de delitos de falsedad de documentos, cohecho continuado, prevaricación continuada, promotor y director de organización criminal y blanqueo continuo de capitales. También hay 4 políticos, a quien también veíamos en unos instantes en las imágenes, 5 empleados de Envicesa, captadores, pagadores. ¿Cómo se ve a priori, desde tu perspectiva, todo este entramado o toda esta organización criminal que supuestamente se empieza a juzgar hoy aquí en Ceuta, en la Audiencia Provincial? Bueno, pues aquí mi opinión debe ser la de un ciudadano que sigue con interés el juicio, porque no es mi ámbito de trabajo, pero yo vuelvo a insistir lo mismo, en que es el supuesto cabecilla, los supuestos implicados, porque debemos primero defender el derecho que tenemos todos a la presunción de inocencia. Yo estoy de acuerdo en que cuando se ha llegado a este punto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han hecho su trabajo, seguro. Pero tenemos que pensar que el juicio se debe desarrollar. Y cuando sea una sentencia,
todavía tendrán la posibilidad de recurrir. Y cuando la sentencia sea firme de verdad, entonces podremos decir, este es el cabecilla, estos son los colaboradores necesarios, estos estaban implicados también, son cómplices, encubridores, pero cuando termine el juicio. ¿Cuántos meses puede durar este juicio, Alberto? No solamente antes te preguntaba por estas cuestiones previas, pero un juicio de esta envergadura, ¿cuánto se puede...? A ver, yo siempre digo lo mismo, en temas de plazos con la justicia pues es difícil de precisar porque tampoco tenemos unos plazos estimados que los jueces tengan que cumplir, es decir, desde que termina el juicio hasta la sentencia tienes tantos meses para dictarla, es decir, los plazos solamente se tienen desde que se notifica. Una vez se notifica la sentencia, como bien ha dicho mi compañero, se podrá recurrir y ahí sí existen unos plazos de 20 días hábiles para poder recurrirla. ¿Cuánto va a durar? Pues es que es muy difícil porque desde mi desconocimiento absoluto del procedimiento, porque yo no he intervenido en este procedimiento, no he hecho la defensa de ningún cliente ni nada, he visto por vosotros, por la prensa, de que solamente el juicio va a ir, si no me equivoco, corrígeme, a final de noviembre, porque creo que hay en noviembre, el día 8, el día 9, el día 10 de noviembre, sigue habiendo todavía declaraciones de diferentes testificales. La previsión es que durante todo el mes de octubre y noviembre. Exacto, entonces, como esto se va a alargar a noviembre, yo entiendo... A ver, y por supuesto con la máxima cautela y el máximo respeto al órgano judicial, yo entiendo que mínimo la sentencia, yo entiendo que hasta en el caso de que no existan acuerdos, ¿no?, y que al final se celebre el juicio y haya que enjuiciar, nos iremos fácilmente a febrero o marzo del año que viene. Febrero o marzo del año que viene. Ángel, hablábamos antes de la doctrina del fruto del árbol envenenado. ¿Cuál es el modus operandi, la manera de proceder de los agentes de la policía local o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando investigando un delito, pues por las escuchas aparecen otros? Otro delito, dice, sí. Bueno, pues entiendo que se pone en conocimiento de la autoridad judicial para que se permita continuar con las actuaciones policiales. Pero bueno, todo esto está, entiendo yo, monitorizado por la autoridad judicial, todo el trabajo este. Y es ir abriendo líneas de investigación, tirando de hilos, multiplicando el trabajo de los compañeros, porque estoy convencido de que se han debido echar una carga de trabajo brutal a las espaldas, y ir probando suerte en muchos casos. Ya te digo, pero siempre entiendo que es monitorizado por una autoridad judicial que es la que va permitiendo que se vayan llevando adelante las investigaciones. Bueno, pues son las 11:07 y hasta estos momentos todavía no se ha iniciado esa sesión, una sesión para la cual o en las cuales no tendremos acceso los medios de comunicación. Al ser un caso muy mediático no habría sitio para todos y lo que se ha hecho desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es habilitar un enlace en el streaming para que podamos seguir nosotros en directo esas sesiones y todavía no hay imagen en ese streaming, con lo cual todavía no ha empezado. Como decía Enrique, la repercusión mediática y el interés mediático de este juicio es bastante elevado, no solamente aquí en Ceuta, sino también a nivel nacional. Sí, es una causa importante por el volumen en cuanto a las personas que están acusadas, las personas que se sintieron perjudicadas en su momento, las personas, el dinero que se ha podido de alguna forma distraer de su fin lícito. Entonces, es un juicio muy importante. O sea, yo entiendo que vamos a estar en portada pues algunos días. Esto siempre perjudica un poco la imagen de Ceuta, porque somos portada a nivel nacional por cosas que no son positivas. Pero bueno, hay que asumirlo. Bueno, tampoco tiene por qué ser interpretado como algo que nos vaya a afectar muy negativamente si se resuelve a lo mejor algo que... ¿No, Enrique? Pues por desgracia la noticia no será que se ha hecho justicia, que sería el lado positivo. Ahí voy, que se puede también interpretar de otra manera, del lado positivo. Pero la noticia será que había una trama organizada para vender casas de forma ilícita, saltándose las listas. Esa será la noticia. Siempre es así. El periodismo busca el titular que puede impactar.
y creo que la frase es: no dejes que la verdad te estropee un buen titular, algo así es. ¿Estás señalando a los periodistas? Mi experiencia personal siempre ha sido muy favorable, y tú personalmente lo sabes, porque siempre he tenido muy buena relación con los periodistas, pero he visto casos en los que los periodistas han complicado mucho cosas que eran sencillísimas y las han complicado mucho. ¿Tiene la misma sensación Alberto Amblalo? Bueno, es que la verdad que no sabría qué decirte, porque realmente entiendo yo que los medios de comunicación al final hacen su trabajo y bueno, que a lo mejor haya periodistas que busquen un titular o busquen, como se dice, de una manera pues intentar hacerse hueco, ¿no? De una manera, pues la verdad que no. Yo entiendo que los medios de comunicación, al igual que todos los operadores, van a hacer su trabajo. Es decir, a mí me gustaría destacar, que ya que he venido como abogado, ¿no?, y apartado técnico en esta entrevista, es el reto al que se enfrenta la justicia en Ceuta. Es decir, tanto la sala, los juzgados, los funcionarios, los jueces, los abogados, todos nos enfrentamos a un reto de que nunca, o salvo error mío, no nos habíamos enfrentado a un macrojuicio de estas dimensiones, y al final también pues que en el aspecto logístico pues que salga todo bien, que haya espacio para todos los compañeros que puedan ejercer su defensa bien, que sobre todo también, muy importante, que el apartado técnico, que muchas veces tenemos problemas cuando tenemos que hacer videoconferencias o tenemos que hacer diferentes declaraciones con videollamadas o telemáticamente, pues que todo eso funcione y no retrase el trabajo y el juicio, pues para que, bueno, pues se tenga que, si en el caso que se tenga que enjuiciar, no se tenga que enjuiciar, pero que todo vaya conforme a lo normal y que no haya pues percances que puedan retrasar todo esto. ¿Tú qué destacarías, Ángel? Porque bueno, estamos hablando de un caso que se destapó en 2017 a raíz de la publicación de una lista fantasma de posibles adjudicatarios. Ya simplemente ese inicio ya ha generado un antes y un después. ¿Creéis eso? Yo creo que es que en este país tenemos la memoria muy corta. Y lo que nos escandaliza esta semana, la semana que viene ha dejado de escandalizarnos. Y nadie se acordaba de este tema hasta ahora, que ha salido el juicio. E independientemente del resultado que salga, una semana después de que lo sepamos, nos olvidaremos porque habrá cualquier otra cosa. Entonces, si creo que habrá un antes o un después para la ciudadanía, creo que no, porque creo que al final el que se mete para robar va a robar y el que se mete para trabajar va a trabajar. Pero entiendo, como ha dicho mi compañero, que a efectos de trabajo judicial y de los abogados, pues entiendo que sí, bueno, pues sobre todo ponerse un poco, es ponerse una prueba y ponerse un reto, creo que sí, un reto. Pero la ciudadanía en general, ya te digo, creo que 2 semanas después de que den el resultado no nos acordaremos del caso en Vicesa. ¿Qué opina Enrique al respecto? Bueno, esto está demostrado día a día. Quizá es una ventaja que encuentran algunos políticos. Saben que el escándalo de hoy tapa el de mañana. Y entonces no te preocupas por las consecuencias que pueda tener una mala noticia, porque sabes que va a haber otra que la va a tapar. Claro, y bueno, y beneficioso en tanto en cuanto a la ciudadanía, porque si esto sale resultado de sentencias condenatorias, habremos quitado durante una temporada del medio gente que se está dedicando a lucrarse, bueno, pues con los fondos públicos y en temas como es la vivienda, que es un tema bastante sangrante en este país y en esta ciudad, con que entiendo que eso sí habría un antes y un después para la ciudadanía. Con respecto a otro tema técnico, Alberto, la defensa de Antonio López va a recusar a los magistrados por haber conocido los recursos de apelación interpuestos contra la prisión provisional de su defendido. ¿Qué es la recusación? ¿En qué casos? ¿En qué supuesto se puede dar? A ver, la recusación es una figura que existe en el derecho, que es cuando considera que un juez pues no puede entrar a valorar o a enjuiciar, en este caso el procedimiento que estamos hablando, pues porque, como bien ha planteado el abogado, pues porque ya ha conocido de diferentes recursos o ya ha conocido del procedimiento en sí.
El tema de recusación es una figura bastante restrictiva en derecho, es decir, tiene que ser, los casos están muy tasados, las situaciones están muy tasadas y entonces tiene que haber un claro conocimiento o que, por ejemplo, los casos de recusaciones más claras, ¿no? Pues, por ejemplo, porque el juez tuviese algún tipo de interés o porque se considerase que el juez pues podría conocer, entonces bueno, pero entiendo yo bajo mi criterio profesional, entiendo que en este caso no cabría la recusación, pero claro, obviamente lo que he dicho antes, desde mi desconocimiento, pero bueno, por lo que me dice, yo entiendo que no cabría recusación, porque al final los jueces de la audiencia están resolviendo diferentes cuestiones que se le plantean a la audiencia por el juzgado de instrucción, pero que al final son cuestiones puntuales, que nada tienen que ver con el fondo del asunto. Pero bueno, eso ya se tendrá que resolver y se tendrá que motivar. ¿Y hasta dónde puede afectar o influir el desenlace de estas cuestiones previas que se comenzarán a... Claro, si se resolviese esta cuestión previa en el caso de la recusación a favor de la defensa de Antonio López, pues entonces se debería de suspender el juicio y nombrar otros jueces. En este caso no sé si se ha recusado a los 3, a 1, a 2, no sé, lo desconozco, pero a los que se haya recusado pues se tendrán que apartar del juicio y nombrar otros jueces, que eso al final también tendrá que hacerlo el TSJ, ¿entiendes? TSJ, que bueno, pues nos ha ofrecido un enlace, un enlace en streaming para seguir en directo esta sesión, que todavía no ha arrancado, que estaba prevista para las 10:30 de la mañana y que hasta el momento lleva 45 minutos de retraso. Esta es la señal que tenemos en estos momentos en pantalla. Emisión en directo de la vista judicial. Quedan terminantemente prohibidas la grabación y la captación de vídeo audio de esta emisión, salvo para los medios de comunicación acreditados ante la oficina de prensa, según los términos indicados en la guía aprobada por el tribunal, entre los que están efectivamente, y como no puede ser de otra manera, la televisión pública de Ceuta, Radio Televisión de Ceuta. Mientras tanto nos llega la señal, hoy es el 10º aniversario de la biblioteca. ¿Qué balancearía Enrique Ávila? Bueno, la biblioteca de Ceuta, la biblioteca Adolfo Suárez, es una de las joyas de la corona, como edificio, por también los restos arqueológicos que se encuentran en su interior, pero también por el volumen de textos y materiales de consulta, por el volumen de asistencia. Es un centro modélico que yo creo que ciudades del tamaño de Ceuta, no sé si habrá otra en España que tenga una biblioteca como la que tenemos aquí, o sea que debería considerarse un hito importante en la historia cultural de Ceuta y algo para celebrar, sí. Ángel. Sí, pues fantástico, te quiero decir, porque además es una biblioteca que ya no son bibliotecas, básicamente son centros culturales. Allí, aparte de libros, hacen un mogollón de cosas. Y supongo que en estos 10 años habrá ido creciendo, con que, además, sí dice él, porque yo en realidad en cantidad de volumen y tal no sé, pero bueno, creo que debemos de estar todos de celebración. Alberto. Yo la verdad que, como bien ha dicho mi compañero, la joya de la corona, la verdad que el edificio me parece, para la ciudad de Ceuta, me parece espectacular. Y sobre todo pondría en valor una cosa que cuando yo era estudiante echaba de menos, y es que existiesen bibliotecas que en época de exámenes o en diferentes épocas pudiese estudiar por la noche o pudiese estudiar en horarios que, bueno, que al final agradecemos mucho a los estudiantes y ponerlo en valor, porque nosotros, los de mi generación, no lo tuvimos, y la verdad que me parece un valor añadido muy interesante. Decía su director, que acaba de pasar por aquí hace unos instantes, que su objetivo es de alguna manera continuar trabajando y conectar, ya que estamos conectados, todas las bibliotecas públicas de la ciudad y seguir trabajando por la cultura. De hecho, más de 5.000 actividades en 10 años, que son a 500 anuales, solamente la Biblioteca Pública del Estado. Enrique. Sí, bueno, ahora tiene la oportunidad porque tiene, digamos, extensiones en el Morro, en el antiguo edificio de la UNED, y tiene la estación del ferrocarril, o sea que
es un proyecto interesante para que estén interconectadas, permite además, o permitiría cuando funcione, que una actividad en una de ellas se pueda seguir en las otras también. Estamos en la era de la comunicación, no se concibe ningún proyecto, especialmente en el ámbito cultural, que no esté pensado para dar mayor servicio y mayor facilidad de conexión. ¿Soléis ser usuarios o personas que vayáis a las actividades culturales que se organizan en la biblioteca? Yo sí. Bueno, sí, habitualmente tú eres también, sí. aparte participas de forma activa, no solamente como público. Yo sí, he ido a alguna que otra actividad, como por ejemplo conciertos que se dan en los fines de semana en la planta de abajo. He ido a varios y después también diferentes conferencias, presentaciones de libros que se han hecho, y también he participado en alguna como ponente, ¿no?, para la presentación de algún compañero que venía a Ceuta a presentar libros. Esa es otra cuestión, que abre las puertas a diferentes entidades, organizaciones, asociaciones para que presenten sus actividades, sus obras, sus libros y demás, que es interesante también. Muchas actividades para niños. Sí, es lo que he dicho, que al final es un poco la evolución de lo que era la biblioteca cuando yo estudiaba, ¿no?, que era un sitio donde ibas a leer o a sacar un libro, a lo que es ahora, se hacía lo que ofrecen ahora y ofertan ahora. Entonces, 5.000 actividades a lo largo del año, sobre todo eso. El tema de los niños, está bien que se haga para que vayan viendo la biblioteca como algo suyo también, ¿sabes? Para que, bueno, fomentar el uso de este tipo de centros. Pues Enrique Ávila, Alberto Blalo y Ángel Jiménez Chamorro, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. De biblioteca, no, pero de premios y de reconocimiento vamos a hablar ahora, si queréis acompañarnos hasta el Colegio Príncipe Felipe, porque Alicia Urbano está con un coleccionista de premios. Pablo Dúo sigue sumando reconocimientos, ahora otro reconocimiento de ámbito internacional. Alicia Urbano, muy buenas de nuevo. Buenas, Susana, pues como bien has dicho, estamos en el Colegio Príncipe Felipe, estamos con Pablo Dúo, que colecciona un nuevo premio internacional. En esta ocasión se trata de una mención especial en el Espiral Fest, que otorga premios, ¿no?, a las mejores experiencias educativas. Estamos con él y nos va a contar pues en qué consiste, cómo surgió la iniciativa y todos los detalles. También lo vamos a poder toquetear. Ahora nos dirá. Buenos días, Pablo. Muchas gracias. Pues el año pasado hicimos un proyecto del reciclaje y con competencia digital e inteligencia artificial los alumnos lo que hicieron fue programar el ordenador para que reconociera los diferentes tipos de residuos, y de esta manera pues ellos, manipulando y clasificando los datos, pues aprendían qué va a cada contenedor y aparte pues competencia digital. Y si quiere pues vemos algún ejemplo. Antes de tocarlo, ¿cómo te surge a ti este nuevo proyecto? Pues con los conocimientos y innovar en clase, pues para que los niños aprendiesen de una forma diferente, que no fuese solamente, bueno, pues el libro, el papel, y también que fuese apoyado con un proyecto. ¿Aprendieron de la experiencia? Yo creo que sí. Bueno, hay aquí 2 alumnos que el resto ha pasado al instituto, pero que yo creo que sí, que todavía se acuerdan, vamos, cómo lo hicieron. Pues vamos a ver en qué consiste, vamos a poder verlo y le vamos a preguntar a ellas también. Nos van a ir contando. Pablo, voy explicándonos mientras vemos las imágenes en el ordenador. Pues mira. Te pongo por aquí. Primero los niños tiraban fotos a los diferentes residuos, amarillo, al verde, al azul y al gris, y lo iban buscando por el colegio. Incluso había comida ese día y le tiraron fotos a comida. Entonces luego la máquina lo que hace es aprende y lo pasamos a un programa de Scratch. Ellos crean unos algoritmos que en el caso de que reconozcan lo que han puesto en el amarillo, pues diga que va al contenedor amarillo. Si va al azul, y si no, bueno, pues al verde o al gris. De manera que ahora cuando le damos aquí a la banderita verde, pues si hacemos el ejemplo, vamos, Norimen, pon delante de la cámara. Aquí vemos cómo dice el ordenador. Por ejemplo, vamos a poner una botella delante de la cámara. Ahora mismo sale el amarillo, ¿no?, porque es el que hemos estado probando antes, pero vamos a intentarlo de nuevo. Ahora dirá. Hola, pon un objeto delante de la cámara y te digo a qué contenedor tirarlo. Creo que va al amarillo, porque en ellos van plásticos, envases solares. Si probamos con un vidrio, por ejemplo, venga, vamos. Échale un poquito más abajo, ponlo centrado el vidrio. Ahí, venga, va, a ver si lo coge. Pon un objeto delante
delante de la cámara y te digo a qué contenedor tirarlo. Creo que va al verde, porque en ellos se tiran vidrios. Y si, por ejemplo, ponemos un papel, ponte delante, así. Hola, pon un objeto delante de la cámara y te digo a qué contenedor tirarlo. Creo que va al azul, porque en ellos van papeles y cartones. Y de esta manera, bueno, pues probando y van aprendiendo a reciclar. Incluso luego vinieron las mamás y se lo enseñaron también a las mamás el proyecto. ¿Os acordáis o no? ¿Esperabas recibir una mención especial por este proyecto? No la esperaba, porque había proyectos muy buenos también con tratamientos paliativos, ayudando a la inclusión, y cuando estás allí y ves el resto de proyectos te queda alucinando, vamos, lo que trabajan también en otros colegios y en Sudamérica también, que hubo algunos premiados. ¿Y qué ha significado para ti? Pues una motivación y a seguir trabajando así cuando es reconocido por profesionales y cuando ves el tribunal o la gente que valora esta experiencia, que tienen una trayectoria profesional muy grande, pues entonces te da mucho orgullo para venir aquí a la clase y seguir trabajando de esta manera. ¿Tienes ya en mente algún otro tipo de proyecto? Sí, para este año sí. Tengo un par de ellos que sí. No nos puedes adelantar nada, ¿no? No, bueno, tienen que salir también, que les gusta a los niños, que lo evalúe y que a ellos también les salga bien, porque a veces que no todo sale bien. Los resultados a ellos sí les salieron bien luego. Es decir, le hice un pretest, luego un post-test y le hice una rúbrica y vi que aprendieron. Entonces sí lo presento. Pues vamos a preguntarle a ellas. Ellas son dos de las alumnas que el año pasado pues desarrollaron el proyecto con su maestro, con Pablo. Muy buenos días a las dos. Decidme vuestros nombres. Me llamo Taslim. Me llamo Asinat. ¿Cómo fue para vosotras hacer este proyecto con vuestro profesor? A mí me pareció muy divertido, a pesar que a mí me ha parecido divertido, la verdad. Aprender con inteligencia me ha parecido bien. Y me ha gustado aprender con inteligencia porque... Es importante, ¿no? Las nuevas tecnologías hoy en día. ¿Y tú qué has sacado de esta experiencia? ¿La has aprovechado? Sí, me ha parecido muy bien. La gente que no sabe a cada cosa, a cada contenedor que va, pues ya con esta idea ya sabe cada cosa a dónde va. Y como vosotros sois los que lo habéis desarrollado, ya os habéis vuelto unos expertos en reciclaje, supongo que en vuestra casa y en vuestro entorno y vuestra clase. Sí. La verdad, con el profe Pablo me aprendió muchas cosas. Es un gran maestro, ¿no? Sí, un gran, pero muy bueno y muy inteligente. Pues Susana, con esta valoración de sus alumnas sí. Nos quedamos, que bueno, que no es solo de sus alumnos. Alicia, pregúntale a los premios que tiene. Alicia, ¿puedes preguntarle a Pablo Dúo si no se cansa de ganar premios? Es el coleccionista de premios y de reconocimientos. Vamos a preguntarle. Me pregunta Susana si no te cansas de ganar premios, que eres el coleccionista de reconocimientos aquí en Ceuta, en el ámbito educativo. No, como te digo anteriormente, todo lo que sea que se reconozcan premios, al final los que salen beneficiados son los alumnos, que son los que reciben estas metodologías. Y si sirve luego también, que lo pongo como recurso educativo abierto en páginas web para otros maestros, si quieren llevar la idea o adaptarla, pueden llevarla también a cabo. Pues ya la has escuchado, Susana. Sí. Bueno, pues dile que seguimos en contacto y a ver si podemos o puede hacernos algún diseño original para implementar y para incluir en Conectados. Eso le diremos. Muchas gracias. 11:27, continuamos con nuestra conexión, pendientes de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, donde, bueno, pues en unos instantes parece que ya sí va a arrancar ese macrojuicio por el caso Envicesa en las cuestiones preliminares. Mientras tanto, vamos a abrir una nueva edición de nuestra sección de cada martes, de nuestro viaje al pasado a través de nuestro archivo, con la diapositiva. Y una diapositiva que hoy nos va a llevar nada más y nada menos que 34 años atrás. Nos va a llevar a 1989, no sé si lo recuerdan. Nos ponemos en verano y había una huelga
con sus diferentes manifestaciones del sector del comercio. Uno de los representantes sindicales en esos momentos está con nosotros, Narciso Colmenar, en ese momento sindicalista de UGT. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Buenos días, vamos, está igual. Huelga de los trabajadores del sector comercial, nos vamos a 1989. ¿Cómo recuerda estas imágenes que tenemos en pantalla, Narciso? Pues la verdad que las recuerdo muy bien, muy bien. Fueron épocas de... La verdad que muy bonitas y la verdad que el comercio en su día estaba muy... Había mucho comercio en Ceuta, era en tiempos muy buenos en la ciudad de Ceuta y la verdad que es que trabajamos todos los que estamos ahí, algunos ya ni están, fíjate. La verdad que son muy bonitas. Decenas de personas en la calle. Sí, quiero recordar que fue la primera huelga general que se hacía, la primera huelga de comercio que se hacía en esa época. Y la verdad que fue la primera y la única huelga que se hizo, después ya luego no se ha hecho. Y esto era para luchar para que nosotros no trabajáramos los sábados por la tarde y los domingos, principalmente. Y luego una subida salarial, no recuerdo la subida salarial, pero el principal motivo era no trabajar el sábado por la tarde y el domingo. Sí, porque yo he encontrado en el boletín oficial de la ciudad, fíjate, del 10 de agosto del 89, la publicación del acuerdo, sí. Una vez que... Vamos, el día de mi cumpleaños. El día de tu cumpleaños, 10 de agosto. El 10 de agosto fue. Bueno, pues ahí vemos ese boletín oficial de la ciudad en el que se llegaba a un acuerdo por la Unión General de Trabajadores, había 6 representantes, entre ellos tú, y luego por la parte de la Confederación de Empresarios había otros tantos representantes, y finalmente se llegaba a un acuerdo. Los 6 días de apertura especial dedicados a exposición en empresas en ventas de automoción se establece por año y local, lo que se aclara por no hacerse detallado expresamente en el acta número 12. Para el año 89 se incrementará la tabla salarial en la cuantía del 6,75%, una vez incrementado el 0,3% de revisión de 1988, acordado en el acuerdo de abril del 89. Ese era el incremento salarial. No me acordaba del incremento, pero de esto, bueno, sí. La reivindicación fundamental era del sábado por la tarde y del domingo, que era lo que siempre la patronal iba luchando, iba pidiendo año tras año para la apertura, aunque nosotros quiero recordar que nunca dijimos que no ni nunca dijimos que sí, simplemente lo que sí que exigíamos era que fuera con trabajadores del desempleo, hicieran unos contratos especiales para que esos trabajadores, dado que el comercio estaba en su apogeo, pudieran trabajar y abrirse al mundo laboral, ¿no? Lo que sí que es verdad que en ese momento pues el comercio era su apogeo, había mucho comercio en la ciudad. Sí, ¿no? En ese momento, por tanto ahí en ese momento se abría sábados y domingos. No se abrían los sábados y los domingos, querían abrir. Y nosotros, bueno, en esa huelga fue la que, aparte, bueno, los que firmaron el convenio por la parte patronal, quiero recordar que estaban Rafael Montero, Silvia y alguien más, la verdad que no me acuerdo, Ventolila, un señor de Ventolila también. Y ahí fue, bueno, se decidió porque los antiguos que estaba José María Campos, entonces querían abrir los sábados y llegamos a un acuerdo y si quiero recordar, llegamos a las 4 de la tarde, un jueves a las 4 de la tarde llegamos al acuerdo, fíjate, comimos en el bar sindical. ¿Y encontraban apoyo social? Sí, la huelga fue masiva, excepto 4 o 5 comercios que abrieron, el 100% de la gente, bueno, el 80%, 90%, no recuerdo, fueron a la huelga y sí que salieron a la calle, fue masiva esa huelga. Pero me refiero a la sociedad, ¿entendía las reivindicaciones de los trabajadores? Sí, porque es que realmente nosotros no, vamos a ver, el comercio por entonces no es como el comercio que conocemos ahora. Se entraba a una hora pero nunca se podía saber a qué hora se salía. Se trabajaba de lunes al sábado por la tarde. El sábado por la tarde eran las 3, las 4 de la tarde cuando se salía. Entonces, claro, la sociedad decía, bueno, pues es normal que se quiera descansar, ¿no? Lo que hoy en día es prioritario, por entonces casi no lo era, ¿no? Y entonces, pues ahí estamos intentando que
poder descansar nosotros y que si no, pues que en este caso entran trabajadores del desempleo. Pero hoy en día fíjate cómo está la ciudad, que ya abren hasta los días normales y eso era lo que fuimos a evitar en esa época. A ver si podemos escuchar un poquito de ese momento de negociación que se incluye ese... Los que más horas echamos, sin embargo somos los que cuando hay que echar a la calle nos echamos. Entonces tú deberías estar también con tu compañero. Gracias, si no había... ¿Está cerrado, Kiko? Ahora sí. Estamos cerrados. Gracias. Gracias, Kiko. No va a abrir. No va a abrir ahora, ¿no? No, ¿para qué vamos a abrir ya? Gracias, Si ya entonces. si el Yo tema te voy a ya abrir está en nombre de hecho. todos los compañeros. No, pero si el tema está No te hecho. preocupes, que igual va a ganar el lunes, ¿me entiendes? Si yo no voy a ganar, Y la si gente los que van a ganar ellos. Yo lo único que hago es arriesgar mi patrimonio pequeño. Patrimonio 4 horas tú no arriesgas, y menos un sábado en ropa. Mi modesto patrimonio, es lo único que arriesgo. Porque aquí tú sabes que los que comen son las 14 familias que hay, comemos todo el mundo. Pues estamos de acuerdo, no va a abrir. Gracias. Vámonos, compañeros. La calle Real está ahí. Vamos a seguir circulando como estamos hasta ahora. Vamos para arriba, muy tranquilos. Bueno, pues vamos a ver, compañeros, la calle Real está por ahí, vamos a seguir circulando. ¿Cómo recuerda esos momentos? ¿Qué es lo que se negociaba y lo que se hablaba ahí? Pues ahí la mayoría que se era que realmente estaba todo el comercio cerrado. Era Kiko, era Amaya, creo que era en el puerto y un par de ellos más. Todo estaba en la calle. Realmente al final lo que hicimos fue dando vueltas arriba para abajo porque estaba todo la gente que estaban ahí era del comercio y estaba ese sábado era un sábado que estaba totalmente todo cerrado. Si se viene, ya te digo, era todo cerrado. Inclusive quiero recordar que algún estanco que otro también cerró y bueno, fue una huelga masiva totalmente. Además que solo tienes que ver las imágenes que estaba éramos todos trabajadores de comercio, ¿eh? Son imágenes que la verdad es que vienen mucho, bueno, recuerdos en el sentido de que la gente sí estaba muy unida en ese momento y quería, y por lo menos lo que quería era descansar y estar con su familia. ¿Cree que ahora mismo se encontrará la misma unión, Narciso? No lo sé, yo no estoy en comercio ahora mismo, pero lo veo quizás un poco complicado, ¿no? El mundo laboral está muy difícil y ha cambiado mucho las cosas. Hoy en día lo que nosotros antes no abríamos el sábado por la tarde y los domingos y en la península sí, ahora se ha vuelto a la inversa, ahora se abre en Ceuta y en la península no. Hay muchos trabajadores que solo siguen a trabajar los sábados por la tarde y los domingos, entonces pues claro, todo eso ha cambiado. Eso en la grande superficie, en el comercio... Sí, en el comercio pequeño, bueno, la grande superficie y las franquicias, ¿no? Hay franquicias que abren los sábados por la tarde y los domingos, aunque realmente el gran comercio, la mayoría, está todo cerrado, ¿no? Eso fue el inicio de conseguir que los comercios normales pues, no trabajaran los sábados por la tarde y los domingos. ¿Entiende que este momento ha bueno, pues, resultado un avance para los... Eso fue un avance muy positivo para los trabajadores de comercio de la ciudad, ¿eh? Ahí está Juan Luis Aróstegui, detrás está Eloy, fíjate los jóvenes que están. Y ahí fue un principio de la lucha para evitar que el comercio en Ceuta fuera un trabajo serio y responsable. Lo que realmente eran, tú entrabas, recuerdo, entrabas en una tienda, en un bazar, y eran para echar horas y horas y horas, y eso fue el principio para evitar que no pasara. Fue una huelga solo y ya te digo, el siguiente sábado que era, en esa semana, la verdad es que hubo muchos contactos y no se volvió a hacer la huelga porque el viernes, ya te digo, a las 4 de la tarde se firmó el acuerdo famoso. Fue una jornada, ¿no?, de calle. Una sola jornada de calle porque había algunos sábados, porque cuando más daño se podía hacer eran los sábados, y al siguiente sábado no se llegó a la huelga. Se llegó al acuerdo antes. Se llegó al acuerdo el viernes por la tarde. Qué regalo de cumpleaños. Sí, me acuerdo perfectamente.
Y cuando hablas, que a eso me refería yo antes, con los trabajadores del sector comercial hoy en día, ¿tú les recuerdas lo que...? Porque de alguna manera a lo mejor se benefician los trabajadores actuales de ese acuerdo, de ese convenio. Sí, muchos de ellos ni han nacido o no nacieron. Pero sí que es verdad que cuando algún domingo o algún sábado por la tarde te pasas por ahí, te quedas mirando, a la mente viene y dices, mira, yo intentaba que no abrieran, ¿no? Y que hay algunos centros, bueno, todos sabemos que el centro comercial y los supermercados abren, pero a muchos de ellos nos vemos por la calle y nos ponemos a hablar, ¿y qué veis? La verdad que recordamos esa época y gracias a eso pues, se consiguió un avance muy fuerte para el comercio ceutí. Sí, la subida de los salarios, como decimos, del 6,75%. En el caso de que el IPC superara el 5,75%, también una revisión. Los atrasos correspondientes a la aplicación del 0,30% se abonarán junto con los atrasos derivados, y la tabla salarial pactada solo tendrá vigor hasta el 31 del 12 del 89, que habría que volver a revisar en 3 meses. Fue un convenio muy bueno y gracias a esa huelga. Y gracias a esa huelga. Pues Narciso Colmenar, muchísimas gracias por conectar con nosotros, con el pasado, con la diapositiva, para recordar esos momentos importantes que derivaron en mejoras en el convenio colectivo para los trabajadores del sector comercial, que en esos momentos parece que vivía mejor época que ahora mismo. Sí, eran otra época, la verdad que me ha gustado porque es que me he visto personas que ya ni que están ni nada de. Pues me alegro, nos alegramos de que así sea. Muchísimas gracias. A vosotros. 11 de la mañana y 40 minutos, nos vamos ya sí a la audiencia provincial de Cádiz en Ceuta, donde parece que ya ha arrancado esa sesión del procedimiento judicial del conocido como caso en Vicesa en las cuestiones preliminares. Muy buenos días de nuevo, Ana. Cuéntanos. Buenas de nuevo. Efectivamente, hace 10 minutos que se ha cerrado esta puerta que está a nuestras espaldas, la de la Sala 1 de Vistas de la Audiencia Provincial, que es donde se desarrolla esa fase de enjuiciamiento del conocido como caso en Vicesa, que hunde sus raíces, lo avanzábamos en la conexión anterior, en el año 2015, cuando se publica aquella lista falsa de adjudicatarios de una promoción de viviendas, en concreto la de las 317 de Loma Colmenar. A las 10:30 de la mañana comenzaba esta primera jornada de esta fase de enjuiciamiento. Hemos visto cómo se llamaba en primer lugar a los letrados de los más de 50 acusados que se sientan en los banquillos de los acusados que están dentro de esta sala a nuestra espalda. A continuación se ha procedido al llamamiento para su identificación de todos ellos, de todos los acusados, y ha sido ya después de esto cuando se ha dado entrada a viva voz, un llamamiento público a cada uno de los acusados por orden de petición de años, es decir, desde aquel que se enfrenta a una mayor condena hasta el que afronta una petición de pena menor. Por eso, el primero de los acusados en entrar a esta sala ha sido el que fuera viceconsejero de Vivienda, Antonio López, para quien se piden 26 años. Después lo han hecho los 5 trabajadores de la empresa municipal de la vivienda en Vicesa, y a continuación han entrado en la sala las que fueran consejeras: Susana Román, para quien se piden 11 años, y después de ella, quien fuera también consejera, Rabea Mohamed, y quien era en aquel momento el portavoz del grupo Caballas, Mohamed Ali. Tanto para Rabea Mohamed como para Mohamed Ali la pena que pide el fiscal es de 5 años. Ya hemos contado que de lo que se trata en esta primera jornada, y muy presumiblemente en las próximas, incluso durante toda la semana, es de dilucidar las cuestiones previas que traiga cada letrado de los diferentes acusados. Y nos comentaba Antonio López, por ejemplo, a quien se considera el cabecilla de esa supuesta organización criminal, que solamente su letrado trae más de una decena de cuestiones previas que han de dilucidarse. Alguna de ellas es común, eso podría aligerar en cierta medida la jornada. Por ejemplo, la de organización criminal, todos los acusados en bloque vienen preparados para intentar tumbar esa acusación de ese delito de pertenencia a una organización criminal, y pudiera ocurrir, tampoco lo sabemos todavía, que la defensa de esa cuestión se hiciera de forma
forma conjunta. No tiene por qué ser así. También puede darse el caso de que el letrado de distintos acusados decida, aunque haya acuerdo por parte de otros, hacer su defensa de forma independiente. Están ya sentados los acusados en el banquillo, a excepción de la acusada Susana Román, que ya ha optado por el derecho que tiene como abogada de sentarse junto a su abogado vestida con la toga. Esa es una de las particularidades, una de las curiosidades que podemos contar en este momento de esa primera jornada de la fase de enjuiciamiento del caso en Vicesa, cuando apenas han transcurrido 10 minutos desde que se cerrara la sala para ya sí esclarecer lo sucedido, que se destapó, sobre lo que se dio esa alerta con la publicación de aquella lista falsa, lista fantasma. 1 año y medio después comenzaron las detenciones y es en este octubre de 2023 cuando empieza el enjuiciamiento del caso. Susana. Pues muchísimas gracias, Ana, por esa detallada información en directo desde la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. Lo que no sabemos todavía es si ya ha empezado a funcionar el streaming que nos ha facilitado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que, bueno, pues como les comentábamos antes, no se nos permite estar en la propia sala a los medios de comunicación. Aquí la tenemos ya, esa sesión que se está llevando a cabo en directo. Y nos pide paso de nuevo Ana Villazán. Ana. Sí, perdona Susana, el matiz, finalmente ante la posibilidad, bueno, ante la existencia de algún asiento vacío, sí se ha preguntado a los periodistas que estábamos aquí en la Audiencia Provincial si había alguien que quisiera seguir el caso dentro de la sala y se ha dado la posibilidad de hacerlo porque no eran muchas las personas aquí que estamos aquí congregadas. Parte de la prensa ha optado por seguir la jornada desde una sala habilitada ex profeso para ello, con una gran pantalla desde la que se puede seguir el juicio mediante ese enlace que se ha facilitado, una sala en la que al parecer el sonido incluso es mejor que el que se pueda recibir en la propia sala, pero lo cierto es que ante la posibilidad o ante la existencia de algún asiento vacío sí se ha dado la opción a la prensa de seguir el caso dentro de la sala. Me parecía oportuno hacer ese matiz, Susana, disculpa, porque ha sido algo que se ha decidido sobre la marcha. Disculpa ninguna, agradecimiento por esa magnífica crónica que nos acabas de hacer en directo desde la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, y seguimos en conexión para cualquier otro asunto. Muchas gracias, Ana. 11:45, nos vamos a la redacción de informativos. Raúl Llamas, ábrenos el horno de las noticias de la televisión pública de Ceuta, que imagino, entre otras cuestiones, tendrá, bueno, pues este asunto que acabamos de abordar en directo con Ana Villazán. Buenos días. Buenos días, Susana. Pues sí, evidentemente es la noticia no solo del día, del mes, sino quizás del año. Este macrojuicio del caso en Vicesa, el mayor caso de corrupción que ha vivido Ceuta, digamos, en las últimas décadas. Como muy bien ha explicado Ana Villazán, se trata de una presunta organización criminal que se dedicaba, bueno, a adjudicar casas, viviendas públicas a cambio de dinero. Como sabemos, se juzga al presunto cabecilla, Antonio López, exgerente de Vicesa, también a trabajadores de esta sociedad municipal, a algunos políticos como Mohamed Ali, expolíticos, perdón, como Mohamed Ali, Rabea Mohamed o Susana Román, y también a personas que actuaban como intermediarias, como comentaba Ana. Hoy son las diligencias previas y el juicio apenas acaba de comenzar. Más cosas, Susana, hablaremos a las 2 de la tarde de ese grave incendio que ha habido esta madrugada en un edificio de la Gran Vía. Ha sido en torno a las 2 de la madrugada. Hay que decir que todo parece indicar, según ha podido saber la televisión pública, de que el origen está en una disputa entre dos vecinos. Al parecer, uno de ellos fue al rellano de la vivienda del otro, en la 6ª planta, y prendió fuego al rellano, con lo cual rápidamente se tuvo que avisar a la policía y los bomberos. Actuaron rápidamente, bajaron a los vecinos, solo uno tuvo que ser atendido en el hospital por inhalación de humo, y hay que decir que la policía detuvo esta madrugada a uno de ellos, al presunto instigador, como decimos, de este incendio presuntamente provocado aquí al lado en la Gran Vía. Más cosas, hablamos también de otra detención que ha practicado la Policía Nacional. En este caso era por un robo con violencia que tuvo lugar hace unos días en un establecimiento de la avenida de Regulares. Los agentes, a raíz de las descripciones del sujeto,
lo encontraban poco después en la barriada de Jadú, procedían a su identificación, lo registraban y le intervenían una pistola con la que cometió este atraco. El individuo reconocía los hechos y hay que decir que este individuo no tiene antecedentes policiales, lo cual ha dificultado su localización. Más cosas, Susana, en clave sindical. Comisiones Obreras ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que Trace está, acosando, entre comillas, a los trabajadores de esta empresa que están afiliados a su sindicato. Y es que Comisiones dice que, por ejemplo, que las personas afines a su sindicato pues han sido cambiadas de servicio, han sufrido modificaciones en la turnicidad y se les ha abierto expedientes disciplinarios. También dice Comisiones que a sus delegados de personal no se le facilita ningún tipo de información. Y ya a modo de previsión, bueno, esta tarde es el día en que conoceremos el fallo del Premio Convivencia en su 19ª edición. Será en torno a las 6:30 de la tarde en el Centro del Ferrocarril, Centro Cultural Estación del Ferrocarril. El jurado se reunirá sobre las 5 y alrededor de las 6:30 está previsto que den a conocer el fallo. Y también esta tarde, como veíamos en Conectados, se celebra esta tarde la década de vida de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Será a las 7:30 con un acto donde muchas personas hablarán de lo que ha supuesto esta primera década de esta increíble y preciosa infraestructura de cultura que tenemos en el centro de la ciudad. Susana. 10 años, más de 5.000 actividades culturales. Son unos datos magníficos. Pues sí, evidentemente, y además que es una biblioteca que es la envidia de cualquier localidad de la península. Conozco gente que ha venido de la península, ha paseado por la biblioteca y se ha quedado maravillado. Y de hecho es que no existe una infraestructura similar, al menos en Andalucía creo que no. Quizás en el norte de España, creo que en Barcelona hubo una que fue nombrada, creo que la mejor biblioteca de Europa, no sé si me equivoco o algo así, pero en Andalucía seguro que no hay nada parecido. Pues ya hemos felicitado al director aquí en directo, a José Antonio Alarcón y a toda la familia de la biblioteca, de sus extensiones que tiene en otros puntos como en el Morro, la estación del ferrocarril o la UNED, por este Día de las Bibliotecas, en este día en el que además se celebra ese 10º aniversario. Larga vida a la Biblioteca Pública del Estado de Ceuta y que sigan llevando a cabo esas actividades culturales. Por cierto, conoceremos el Premio Convivencia, el ganador o ganadora del Premio Convivencia en nuestras redes sociales y en los servicios informativos ya de la segunda edición, ¿no, Raúl? Sí, porque si el fallo es a las 6:30, que es hora aproximada, porque se suele retrasar pues hasta las 7, no vamos a poder decir nada, pero bueno, en cuanto lo tengamos lo sacaremos en redes sociales y, como bien dices, en la segunda edición a las 8:30. ¿Qué tienes? ¿Alguna información? ¿Que dices que hasta las 7 no podemos decir nada? No, bueno, se especula quién puede ser, pero no se puede avanzar nada. Bueno, a eso me refiero, ¿tienes especulaciones? Puede ser. No vas a contar nada. No. Bueno, pues nada, estaremos pendientes a partir de las 6:30 de nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Mañana nos lo cuenta, Raúl. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Y a partir de las 2, primera edición de los servicios informativos, a las 8:30 la segunda y mientras tanto todo en directo a través de un clic rtvc.es. Nada más. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buena tarde. Ya saben, mañana a las 10 tenemos una nueva cita con la información local en directo. Hasta mañana.